Muy buenas noches, bienvenidos a todos a Eleven Room, capítulo número 10. Hoy vamos a hablar de los misterios de la masonería y como es un tema tan amplio, el tema de la masonería, necesitamos de un experto, como es el señor Pablo. Voy a darle paso por aquí. Muy buenas, Pablo, ¿me oyes? Muy buenas, Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, muy bien. Aquí con los nervios, que mira, siempre me pasan 800 cosas al empezar el directo. Estoy acostumbrado y la gente también, así que bueno, no hay Bueno, problema. cosas No hay del problema. directo. Bueno, voy a tomar ya por tradición. Iba a presentar yo a la gente, pero prefiero de verdad que os presentéis vosotros. Digáis un poquito. Nos cuentes un poco lo que haces y pues por qué te interesa, por qué te empezó a interesar tanto el tema de la masonería. Muy bien, pues nada, me llamo Pablo, como bien sabéis, y nada, realmente yo tengo un trabajo que es el típico trabajo de oficina, nada relacionado con el misterio, pero bueno, es lo que me da de comer al final. Y sí que como afición, por así decir, aunque dedico muchas horas a ello, podría decirse que es un trabajo no remunerado, un segundo trabajo que no me da dinero y al cual he hecho muchas horas, invierto mucho tiempo ahí, pues es intentar entender un poco el mundo que nos rodea, ¿no? Intentar entender dónde estamos, qué es lo que está pasando, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera. Entonces, bueno, siempre yo creo que antes o después, y así es como comenzaba el primero de mis vídeos, ¿no? De masonería, el que investiga un poquito sobre casi cualquier tema, acaba llegando a la masonería porque está muy presente en la historia en muchos ámbitos, ¿no? Especialmente con el poder, o sea, relacionado con el poder especialmente, pero no solamente con el poder. Hay un montón de simbolismo en los artistas, en la música, en el cine, en política, luchas históricas de, por ejemplo, cristianismo contra la masonería. Entonces, al final, sea de un lado o sea de otro, acabas llegando a eso, ¿no? Entonces, una vez llegas ahí, lo que es difícil es quedarte en un nivel en el que no vas a seguir avanzando, ¿no? Porque al final lees un autor que te lleva a otro autor, este otro autor te lleva a otro y al final pues vas aumentando la biblioteca y al final llevas ya, como llevo yo en mi caso, más de 30 libros leídos, supongo que serán algunos más, aunque estoy reduciendo ya un poquito el nivel porque al final también mentalmente hay que descansar un poco de, si no, no se en Eh, el bucle y tampoco es. Eso es cierto. A mí me pasa, con todos estos temas. Hay semanas que le meto demasiada información al cerebro y hay días que digo, mira, necesito descansar porque es demasiada información. Y eso que comentabas de que al final la masonería, todos los caminos acaban yendo allí, totalmente cierto. Totalmente cierto. Mi gente lo sabe, el público nuevo y tanto como el antiguo sabe que a mí todo el tema conspiraciones me encanta. Apoyo muchísimas de ellas porque al final hay cientos de pruebas que muchas de ellas dan que es cierto 100% y todas acaban llegando al mismo punto, que es partiendo de la base de un poder que siempre se puede achacar a unas cosas o a otras, pero vamos, yo siempre lo tiro a la masonería o al tema Illuminatis, que esto lo hablaremos ahora después, porque hay un cierto vínculo, pero hay también, yo creo, un poco de desinformación y yo todavía no lo tengo claro, por eso estoy encantadísimo de que estés aquí y que nos saque de dudas, porque yo tengo muchísimas. Y además, el tema de la masonería y el tema Illuminatis y demás es un tema que a mí me llama la atención muchísimo desde hace muchísimos años. Tengo tropecientos mil libros también. Lo que pasa que no todos estos son 100% de masonería, tengo libros de misterio en general, pero que siempre hablan de logias, de sociedades secretas en general. De hecho, esta misma tarde estaba leyendo un libro de una colección que me dejó mi padre de herencia, que se llamaba Realismo Fantástico, esta colección, que tiene un montón de piezas, todas de misterio, y en este caso tenemos un libro que se llama Visado para otra tierra. ¿Qué es la masonería? Ahora vamos a esa pregunta. Tengo este librito por aquí, ¿vale? Bastante antiguo, ya lo podréis ver. Y me ha dado por leer, me he ido al índice, he visto cosas y he visto que hablaban de sociedades secretas y he dicho, coño, interesante, voy a ello. Me he puesto a leer un poco
Y me ha salido aquí un nombre que me ha llamado muchísimo la atención. Porque, bueno, yo tengo aquí unas cartas, no me preguntéis por qué, desde hace muchísimos años, que tenían esta palabra en la carta y me ha llamado la atención precisamente por eso. Va a ser la primera pregunta que te haga después de que me digas qué es la masonería en resumidas cuentas, ¿vale? Así que primera pregunta, ¿qué es la masonería y cuál es su historia y su origen? Bueno, como empecemos, o sea, esta pregunta da para un podcast entero, ¿vale? O Vamos sea, a resumir, pero... vale, vale. A ver, la primera pregunta, ¿qué es la masonería? ¿Vale? La masonería es una sociedad iniciática. Eso todo, o sea, cualquier masón, cualquier historiador experto en masonería te lo va a decir. O sea, no hay nada de conspiración en esto. Es verdad que es un tema en el que hay mucho ruido, mucha eh, gente que parece que sabe mucho y habla mucho, pero realmente es difícil separar el grano de la paja, ¿no? En temas así tan controvertidos y tal. Entonces, según a quien pregunte, según qué libros leas, según si es masón o no masón, te va a decir una cosa, ¿no? En lo que todos están de acuerdo es que es una sociedad iniciática, es decir, una sociedad en la que tienes que acceder por una iniciación, en la cual tienes que ser aceptado, es decir, si ellos no te aceptan no puedes entrar, y a partir de ahí, pues la evolución va en base a grados, ¿vale? Grados en cuanto a cómo vas ascendiendo dentro de la masonería. Se suele entender como que son 33 grados y es verdad que uno de los ritos más seguidos, más practicados en Occidente, en Europa, por ejemplo, en América también, es el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que tiene 33 grados, pero no es el único. Hay otros ritos que tienen otros grados. No quiere decir que uno sea mejor que otro, quiere decir que son como maneras diferentes de entender la masonería y de vivirla, ¿no? En base a qué rito vayas a seguir, pues va a haber una serie de grados u otros, ¿no? Por ejemplo, el rito de York tiene 10, si no me equivoco. El rito de emulación son los 3 primeros. Hay otro que es más, digamos, relacionado con lo egipcio, que se llama Memphis Mizraim, tiene 99 grados. Entonces, al final, hay diferentes maneras, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta, ¿qué es? Es una sociedad iniciática, eso están todos de acuerdo. Y los masones te dirían, es una definición como muy generalizada entre los masones, es una ciencia moral velada en alegorías e ilustrada por símbolos. ¿Vale? Es decir, para ellos es como una manera en la que intentan, es lo que dicen oficialmente, intentan que el masón vaya mejorando a sí mismo para mejorar la sociedad, es decir, una mejora moral en base a unas alegorías, es decir, a unos mitos, a unas leyendas que ellos creen, y ilustrada por símbolos. ¿Vale? El simbolismo es muy importante entre los masones, siempre yo diría cualquier sociedad iniciática, porque es una manera de reconocerse entre ellos y de tener su propio lenguaje, por así decirlo. Sí, porque además, bueno, el tema, yo tengo algo de conocimiento en cuanto a simbología y demás, siempre está muy conectada también con la espiritualidad o esos pensamientos que tienen ellos y, oye, no está lejos de ser algo totalmente cuerdo porque al final es pura matemática, ¿no? Creo que toda la simbología toda la simbología masónica está muy vinculada a la matemática, y al final luego, y he estado leyendo también de esto, al final luego toda la matemática, todo como lo vemos en esta vida y en otras dimensiones, por así decirlo, todo está creado con matemática, gente. O sea, absolutamente todo, ¿vale? Es la raíz de las raíces. Y creo que por eso también se basan en ello. Y corrígeme si me equivoco, pero la masonería está muy vinculada también con la espiritualidad, con creencias espirituales. Sí, es una muy buena pregunta porque aquí la propia evolución histórica de la masonería va dando diferentes masonerías dentro de la masonería, ¿no? La masonería que tenemos a día de hoy, que es la que llaman especulativa, es decir, la filosófica, no la operativa, que era el origen real, que era la medieval, la de los constructores de catedrales, iglesias y demás, ya no son constructores de catedrales físicas, ahora quieren construir la sociedad, ¿no? Por eso ha cambiado de operativa a especulativa. Pues la oficial, es decir, la primera masonería especulativa, que fue la de Londres, la Gran Logia de Londres, tiene unos requisitos, tiene lo que llaman landmarks, es decir, unos principios para poder entrar, y uno de ellos es que seas creyente. No tiene por qué ser en Dios, en el Dios católico, el Dios cristiano, puede ser en cualquier tipo de deidad, siempre y cuando consideres que hay algo espiritual que tienes que creer, ¿no? Los que no están permitidos ahí, aparte de las mujeres, por ejemplo, que en la masonería regular, que es la inglesa, no permiten el acceso a mujeres, tampoco permiten acceso a ateos.
¿vale? Tienes que creer en algo. O sea, puede ser, pues eso, cualquier tipo de dios, puede ser incluso dioses paganos. Hay un paganismo muy latente en la masonería, si quieres luego hablamos sobre esto. Pero con que seas creyente en algún tipo de deidad superior es suficiente para que puedas entrar en la masonería regular. Luego está la francesa, que es la irregular, es decir, la que llaman los franceses adogmática. No es dogmática porque no tienes que creer en dioses, no tienes que seguir ciertos landmarks que sí que tienes que seguir en la inglesa. Para los ingleses, la francesa la llaman irregular y no la reconocen como masonería real. Pero los franceses sí que consideran que ellos también son masones, ¿no? De pleno derecho. Entonces aquí tenemos una primera división, porque es muy común que se piense que la masonería es un poder mundial unido, que van todos a una, y no es así. Hay muchas divisiones internas también entre ellos. Una de ellas es esta, ¿no? Que los ingleses tienen este origen que ellos llaman regular, que es el más, digamos, el más, no te voy a decir parecido, pero sí el que intenta más respetar el origen de los constructores de catedrales, que eran solamente hombres y eran creyentes y demás. Y luego tenemos la francesa, que es la más politizada, además. Otro tema, por ejemplo, que los divide es que la inglesa está prohibido el hablar de religión, de política y demás en las logias, mientras que en la francesa, por lo que he leído, es al revés. O sea, la francesa está muy politizada y además casi siempre tirando hacia un lado ideológico político que es más de izquierda, ¿no? Curioso que algo tan grande, ¿no? Como es la masonería, esté ciertamente dividida, ¿eh? Por países o por tipo de creencias o lo que sea, pero es curioso que no estén unidas del todo y que queden ahí como alguna brecha. Pero bueno, yo creo que pasa en absolutamente todo en esta vida, ¿no? Pero me parece curioso que sea una sociedad... Se puede llamar así, ¿no? Sociedad secreta o... Sí, ¿no? Ellos lo dicen discreta, que esa es otra cosa que me hace mucha gracia, que también, o sea, ellos dicen que son libres, que hay que ser libre de buenas costumbres y que no hay dogmas y tal, pero todos dicen lo mismo. O sea, parece que les han cortado por el mismo patrón y todos dicen, somos libres y de buenas costumbres, somos discretos, no secretos. Parece que es un guión que todos aprenden por mucho que digan que son libres. Pero ellos dicen que son discretos, no secretos. Bueno, hay mucho secretismo dentro de la masonería, porque si no lo hubiese, todo el mundo, o la gran mayoría del mundo, sabría o tendría conocimiento de lo que es la masonería. Hoy me ha resultado curioso, pero no solo hoy, me ha pasado más veces a lo largo de mi vida que he hablado con alguien, le he dicho lo que era la masonería y no sabían lo que era la masonería directamente. O sea, es curioso porque es algo muy muy grande y algo muy histórico que lleva muchísimo tiempo entre nosotros y que cada vez el poder es mayor y el control es mayor y deberíamos todo el mundo mínimo saber de qué se trata. Así que yo creo que es el tema perfecto para hablar. Yo creo, de hecho, era un tema esencial que tenía que tocar aquí en el podcast, porque si no, la gran mayoría de cosas de las que hablo no tendrían sentido, o es como ver una segunda parte de una película sin haber visto la primera, y yo creo que es esencial que estemos trayendo toda esta información hoy. Entonces, ya sabiendo más o menos un poco la gente lo que es la masonería, a modo básico, ¿vale? Porque si nos ponemos a hablar realmente de lo que es la masonería, podríamos estar aquí varios días, ya os digo yo, porque hay muchísima información. Pero bueno, ya sabiendo lo que es una sociedad secreta o discreta, como lo queráis llamar, te voy a hacer una pregunta mía propia que necesito saber lo antes posible, porque me lleva toda la tarde dando vueltas en la cabeza, y es... La tengo por aquí. ¿Tiene algo que ver la masonería con la logia de Rosacruz? Muy buena pregunta, porque eso nos lleva a la segunda parte de tu primera pregunta, que eran los orígenes de la masonería, de dónde vienen. ¿Vale? El rosacrucismo fue un movimiento que surgió un siglo antes de la masonería actual. O sea, la masonería que tenemos hoy, la que decía, la especulativa, surgió oficialmente, o digamos, se institucionalizó, por así decir, oficialmente, en 1717, ¿vale? O sea, a principios del siglo XVIII. Luego en el 1723, salieron las constituciones, que es el texto fundacional. Entonces hay gente que asume que es el 1717 el año de la masonería, de instauración, y otros dicen que hasta que no se escribió y se expuso ya el texto fundacional, que son las constituciones de Anderson, que fue
5 años después, pues esa es la fecha, ¿no? Pero antes de esto no surge de nada, no dicen, venga, vamos a hacer una masonería, vamos a juntarnos y lo creamos. Bueno, esto tiene un antecedente histórico muy antiguo. Lo más cercano que hay es el rosacrucismo, ¿no? El movimiento Rosacruz, que era, por así decir, como un prólogo de la masonería. Siguiendo un poco tu metáfora del libro, ¿no? O de las películas. Digamos que los Rosacruces, de hecho, mira, tengo aquí un libro. Voy a ir enseñando libros si Sí, te sí, parece bien, por favor, por favor. para que la gente lo tenga aquí. Mira, este se llama, a ver si puedo bien aquí. Ahí está perfecto. El Iluminismo Rosacruz de Frances Yates, ¿vale? Frances Yates fue una historiadora experta en temas de sociedades secretas, ocultismo y todo esto, inglesa, ¿vale? Este libro está muy bien porque explica el origen del movimiento Rosacruz y cómo luego influye en la masonería, ¿no? Este libro, como digo, no es tanto de masonería como sí de todo el rosacrucismo que es previo. Pues todo surge digamos, el rosacrucismo surge con un autor que ellos consideran que es digamos, el que funda el movimiento Rosacruz, que se llama Andreae, ¿vale? Valentín Andreae, que fue el que escribió unos manuscritos, ¿vale? Que hablan de un tal Christian Rosenkreuz, que es lo que da el nombre al movimiento, que supuestamente fue un viajero alemán, que fue, pues, sí, por Oriente Medio, y allí pues bebió mucho del misticismo ancestral, antiguo y todo esto, y cuando volvió después de su periplo a Europa, a Alemania, trajo ese conocimiento y fundaría una hermandad, que era la Hermandad Rosacruz y demás, ¿no? El tema es que no se sabe si esta persona existió. De hecho, el propio Andreae, según he leído, reconoció que no existía. Mucha gente cree que existió de verdad. No hay indicios de que esto fuera así. Y de hecho, Frances Yates, la escritora, pues asume que no es verdad, ¿no? Que fue una leyenda. De hecho, el propio escritor, Andreae, lo llama como ludibrium, que es una palabra que no tiene traducción literal, pero que sí se asocia a entretenimiento, a lúdico, ¿no? A broma, a juego, ¿no? Entonces, es como que en base a ese ludibrium escribió unos preceptos, digamos, una especie de cambio de sistema, que es lo que querían hacer, ¿no? Los Rosacruces, que luego sí llevó, aunque esto supuestamente no existió, sí llevó a que luego se fundaran sociedades reales que sí bebieron de esto, como por ejemplo la Royal Society de Londres, con muchos de ellos eran masones, los fundadores, algunos de ellos eran masones, y muchos habían bebido mucho el rosacrucismo, ¿no? Y luego de ahí, pues ya pasamos a la masonería y demás. O sea, que todo viene concatenado. O sea, ¿no? Vamos a decir que la Rosacruz fue como el inicio, ¿no? Básicamente, Sí. pero, segunda pregunta, se desvinculó en algún punto, porque creo, y corrígeme si me equivoco, pero creo que a día de hoy el rosacrucismo está independiente y está funcionando, ¿no? Sí, o sea, no dejan de ser dos movimientos diferentes. Lo que pasa es que la masonería bebió mucho del rosacrucismo, porque al final es como una especie de continuación, incorporando además la masonería operativa, que es la que teníamos antes. Por eso tienen tanto simbolismo relacionado con la construcción, porque los masones medievales eran los constructores, existieron, es decir, hacían realmente, pues levantaban catedrales, iglesias y demás. Era un gremio muy, muy respetado, los masones operativos, porque eran de los poquitos y no los únicos que tenían libertad de movimiento por toda Europa, ¿no? Recordemos que en la Edad Media era un sistema feudal en el que pues te tocaba un gremio, te tocaba una zona y estabas ahí, ¿no? Sin embargo, como estos construían catedrales por toda Europa, tenían esa libertad de salir de su hogar y de moverse por toda Europa y de reconocerse entre ellos, y por esa razón empiezan a crear señas de reconocimiento, contraseñas, símbolos, para asegurarse de que no entraban gente que no fuera de su gremio entre ellos, ¿no? En el gremio de los constructores. Pues a esto le sumas el rosacrucismo y también temas del misticismo primitivo y tal, y tienes al final la masonería. Increíble. Pues se me El están poniendo los... Sí, se me están poniendo... Se me están poniendo los pelos de punta porque me estás diciendo esto. Yo pensaba, te lo juro, que me ibas a decir, nada, no tiene nada que ver. Y ya, pues, bueno, pues ya se me hubiese quitado un pequeño mito que tenía, ¿no? Pero me estás diciendo todo esto y ahora mismo tengo los pelos de punta. Y te voy a explicar por qué, ¿vale? Y quiero que lo entendáis y quiero que entendáis por qué he hecho esta pregunta, ¿vale? Yo no creo en las casualidades, gente. Yo creo que la gran mayoría de veces, siempre que me pasa algo que me deja descolocado, es por algo. Es porque tiene que suceder y fin, ¿vale? Yo esta tarde, yo jamás
O sea, yo leo muy poco, ¿vale? Solo leo cosas que me interesan mucho de vez en cuando, pero no suelo leer. De hecho, llevo meses sin tocar un libro, ¿vale? Y llevaba, pues, unos meses que me había preparado esta colección, que la que os he comentado antes, y la tenía puesta en la mesilla, ¿vale? De noche. Y ahí ha estado meses sin tocarla. Pero hoy se me ha encendido una chispa y he dicho, tengo que leer este libro. Me he puesto a leerlo y en un punto, no sé si lo puedo enfocar. Bueno, por aquí sale Rosacruz de repente, ¿vale? Y yo me he quedado helado porque digo, Rosacruz me suena muchísimo. Sé que es una sociedad secreta, creo. Esta, no sé si se denomina así o no. Pero... Y no me preguntéis por qué, ¿vale? No os voy a decir por qué. Pero yo sé que tenía unos documentos en mi casa, muy antiguos, que venía de Rosacruz, ¿vale? De hecho, aquí pone algo... bueno, se llama Escuela Internacional de la Rosacruz de Oro, Lectorium Rosicrucinaum. Bueno, a mí es latín, creo, se me da un poco mal. Y son cuatro librillos, ¿vale? Que están, pues, un poquito en mal estado, porque los tengo aquí hace, pues, muchísimos años, ¿vale? Aquí los tengo, están pinturrajeados y demás, pero son reales. Esto viene oficialmente de la Rosacruz, ¿vale? Porque allí, Rosacruz hay aquí en España. Hay varios, de hecho, tengo aquí una carta que salen los sitios de España donde están las direcciones, donde estaban antiguamente estas sedes, no sé cómo llamarlas, sedes o no. Entonces, estos librillos, tú lo lees y te quedas frío, ¿eh? Porque empieza a hablar de unos temas de lo que es la vida, básicamente, y de lo que trata, y creo que estaba muy vinculado a la masonería, porque me he puesto a mirar, he leído Rosacruz en internet y ponía que estaba vinculado con la masonería, y digo, ya, bueno, ya me explota la cabeza. Entonces, que sepáis que tengo una persona cercana, dejémoslo ahí, que en su día pasó por esto, ¿vale? Entonces, me he quedado ya loco. Ya es que necesitaba soltarlo porque no me parece una casualidad, ¿sabes? No, claro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, te agradezco que digas esto porque mucha gente se cree que hablamos de cosas que son muy lejanas y que esto no pasa y tal, pero hasta que conoces gente que está ahí y dices, oye, que tengo una persona cercana que está o ha estado y está metida en esto. Entonces, tan lejano no es, ¿no? Entonces, bueno, para que veamos también, mira, te he pasado, no sé si lo ves, un enlace por el chat. Vale. ¿Por Vale, dónde pues me lo has quieres, pasado? por aquí, por Discord. Sí. Ah, pásamelo si puedes por WhatsApp, porque vale. si quito el Discord, te quito a ti directamente. Vale, pues dame un Y segundo así que te lo miro y te lo por paso aquí. por... Vale. A ver. Qué curioso. Iván, nieto de masón. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Nunca se sabe. No lo sabréis, no os lo voy a decir. No os lo voy a decir, pero os quedaríais loquísimos. Venga, lo voy a abrir por aquí el enlace. Mira, estos son, bueno, es una web oficial, ¿vale? Supremo Consejo Masónico de España. Son los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, ¿vale? Si bajas un poquito, bueno, es un poco largo, pero si bajas vas a ver que hay un listado con los 33 grados. A ver, grado 1, grado 2, grado 3. Baja más, porque los tres primeros más. son los... no hay más. Igual te pasa un enlace que no es. Un segundo. Igual te pasa un enlace que no es el correcto. Nada, no te preocupes. Aunque aquí ponen los 33 grados, ¿eh? Pero no sé por qué no me salen. A ver. Vale, a ver. Se corta en el cuarto. Sí, vale. A mí también. Dame un segundito. Vale. Es increíble, ¿eh? De verdad, o sea, esto voy a estar toda la noche ya súper hypeado y buscando más información todavía. O sea, yo me quedo loco. Me quedo loquísimo. Ahora, de hecho, voy a leer. No os vais a imaginar lo que voy a leer yo a partir de ahora. ¿Quiénes entran ahí? ¿Altos rangos en la vida o podríais pertenecer vosotros? Por ejemplo, eso, dejarlo como preguntas. Mel, porfi, todas las preguntas que tengáis... después, cuando os dé paso a las preguntas, las leemos todas, ¿vale? Porque quiero que vosotros también preguntéis, que al final, pues, oye, hay preguntas que a mí seguramente se me escapen. Pues no lo estoy encontrando, pero te lo puedo enseñar
como pido libros a la propia editorial masónica, que así se llama, me pasan, para leer la masonería, me pasan muchas veces los marcapáginas y hay uno que sale, bueno, me imagino que eso está en internet, ahora mismo lo encuentro. Este es el listado de los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, ¿vale? Si te fijas en el 18 que pone ahí. 18, Caballero Rosacruz. Ay, Dios mío. Pues ahí tienes un grado de la masonería, tiene el nombre de Rosacruz. 18 además, se lleva bastante arriba en toda la gradación del rito. Madre mía. Pues nada, curiosísimo, la verdad. Yo me he quedado loco, la verdad. Bueno, pues nada, duda resuelta. Tengo vínculos con la masonería, aunque sean lejanos. Que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, pues nada, vamos a seguir haciendo preguntitas. Me gustaría saber un poco cómo funciona la jerarquía, ya que hemos hablado así un poco del tema, los 33 niveles y demás. Que por cierto, 33 no creo que sea casualidad, porque es un número maestro y tendrá algo que ver segurísimo, porque al final los números maestros dentro de la masonería y todo esto son tal. Que eso no lo tenía puesto en preguntas, pero seguramente tenga su respuesta. Venga, ¿cómo funciona la jerarquía y la estructura de una logia masónica? Vale, pues aquí tenemos que tener claro que, como decía al principio, ¿no? Al haber diferentes ritos, hay diferentes, digamos, estructuras, por así decir. La Gran Logia de España, por ejemplo, que está aquí, esto es dentro de la regular que decía, ¿no? La que tiene su origen en la inglesa. El gran maestro de la Gran Logia de España tiene jurisdicción hasta el grado 3, ¿vale? Bueno, voy un paso más atrás para entender un poco esto. Todas las obediencias, todos los ritos comparten los 3 primeros grados, ¿vale? Esos son comunes a toda la masonería. Cualquier masonería tiene los grados 1, 2 y 3. El primero es aprendiz, el segundo es compañero y el tercero es maestro. O sea, el grado 3 ya eres maestro, ¿vale? Hay gente que cree que tienes que llegar a la materia 3 para ser maestro. No. El 3 ya eres maestro y luego ya de ahí en adelante pues hay diferentes vías de seguir, según ellos, subiendo y perfeccionándote, ¿no? Por eso todo, digamos, ¿cómo puedo decir esto? Al final esos 3 grados son comunes a todos y luego a partir de ahí, según ya si entras en un rito o en otro, hay diferentes jurisdicciones, ¿vale? Por eso la Gran Logia de España tiene jurisdicción hasta el grado 3, ¿vale? Luego de ahí en adelante, por ejemplo, si sigues el rito escocés antiguo y aceptado, ya entras en otra jurisdicción que es el Supremo Consejo del grado 33, ¿vale? Que eso ya es otro sistema diferente. Por eso al final entre ellos tampoco se pueden pisar y me consta por lo que he leído que ha habido veces que ha habido disputas porque han entrado en jurisdicciones que no eran las de ellos. Entonces es un poco confuso, es un tema un poquito más burocrático, si se puede llamar así, o más de tener claro cómo es la jerarquía, pero no es tan sencillo como hay un jefe supremo que es el que tiene el control de todo. No es así. Sí que es verdad que si lees a gente como Albert Pike, que fue un masón muy, muy ilustre, ¿no? Entre ellos es de los más respetados y de los más referenciados siempre, él te habla de los príncipes de la masonería, ¿no? Y ahí entramos ya en esa teoría que llaman de la masonería invisible, es decir, que hay como una masonería más pública que la gente puede más o menos conocer y luego otra masonería reservada para lo que él llama los grandes adeptos, los príncipes de la masonería, al cual me imagino que no pueden entrar todo el mundo ahí. Entonces ahí sí que hablaríamos ya de jefazos, por así decir, pero más a nivel, yo te diría, dentro de la parte filosófica o espiritual, o están llegando ya a un nivel más de las bases de las creencias de los masones, por así decirlo. No es un tema tanto de control en cuanto a control del poder, sino más en tema de filosófico o espiritual, más entrando en la parte luciferina, si queremos, o de cambio de entender cómo funciona el mundo, ¿no? De venir, por ejemplo, de una doctrina más cristiana a querer hacer un cambio radical como querían los Rosacruces, como quieren los Illuminati. Esto todo lo comparten. Toda esta gente comparte esa necesidad de un cambio a nivel macro, ¿no? En todo el mundo. Vale, y ahora que has dicho ya Illuminati, vamos a aprovechar, porque habrá gente diciendo, oye, pero es que esto de los masones no es los Illuminati. Pues resuélvenos la duda. ¿Qué es? ¿Otra rama como sería Rosacruz o qué es? Pues mira, esto lo explica muy bien. Voy a recomendarte aquí un par de libros del mismo autor, además que es masón. Hay uno que es Masones Caballeros Illuminati, de Eduardo Calley, ¿vale? El Gran Complot. No sé si... Sí, se ve perfecta. Y otro mismo autor que también habla de los Illuminati aquí, El mito de la revolución masónica.
¿vale? Entonces, aquí te explica cómo cuando empieza ya, sobre todo los siglos XVIII, XIX, más el XVIII en este caso, el auge de la masonería, cada vez pues empiezan ya con los grados superiores y todo esto, empiezan como a construir la estructura que tenemos hoy. Hay diferentes corrientes que intentan aprovechar la masonería porque ven el potencial que tiene de difusión de ideas, ¿no? Entre la nobleza, entre la gente que tenía poder. La masonería y el poder siempre han estado unidos, ¿no? O sea, no es casualidad que los masones siempre hayan sido pues gente de la realeza, gente de la nobleza y demás. Entonces veían que era una manera, la masonería, de expandir una idea, una serie de ideas que ellos consideraban. Entonces, uno de estos eran los Illuminati. O sea, los Illuminati nacieron como una sociedad aparte, fuera de la masonería. De hecho, se crearon en 1736, si no me equivoco. Fue Adam Weishaupt, que era un alemán, quien creó otra vez alemán, como los Rosacruces. Alemania es el origen de muchas de estas cosas, ¿no? Creó esta orden en base a... Él era estudiante de los jesuitas, ¿vale? Pero acaba como renegando de los jesuitas y quiere hacer un cambio brutal, un cambio radical en el mundo, un poco como los Rosacruces, pero incluso más allá, ¿no? Y aprovecha una convención que se celebra sobre masonería para meter su idea. Y ese es el origen de por qué en la masonería empieza una corriente cada vez más creciente con ideas Illuminati, pero no todos los masones estaban de acuerdo con ello. De hecho, el propio Calle, el escritor de este libro, explica que hay muchos masones y por lo que veo, él tampoco está de acuerdo con los Illuminati, ¿no? Porque no habla muy bien de ellos. Decían, oye, pero ¿por qué están metiendo un mensaje que no es nuestro? O sea, ¿por qué son tan radicales? Por ejemplo, habla de Joseph de Maistre, ¿no? que era masón, y decía que era, no me acuerdo cómo decía exactamente, pero que iba a acabar con la masonería. O sea, que los Illuminati, si les dejaban, iba a ser el fin de la masonería, iba como a convertirse en otra orden que no era la que ellos querían. Entonces los Illuminati, por resumir, nacieron como orden diferente, pero se infiltraron entre los masones y a partir de ahí ya difundieron su doctrina, y a día de hoy hay mucha masonería que sigue defendiendo esto de los Illuminati, que consideran que esa doctrina es correcta, ¿no? O sea que a día de hoy los Illuminati estarían en activo igual que la masonería. Sí, sí, de hecho hay una parte de masones que defienden a los Illuminati dentro de la masonería. O sea que la doctrina iluminista dentro de la masonería sigue muy viva. No es toda, como decíamos, hay diferencias entre masonerías, pero hay una parte de la masonería que es muy iluminista porque defiende esa doctrina de Adam Weishaupt y de los primeros iluminados de Baviera, que fue en Baviera donde empezaron. Entonces, sabiendo que son dos ramas muy, muy poderosas, tú no sé si lo sabrás, si no lo sabes, a ver si te puedes aventurar a decirnos, pero ¿quién crees que a día de hoy es más poderoso o que tiene más control con respecto a X decisiones importantes, la rama Illuminati o más la rama masónica? Aquí, a ver, es que por mucho que lo veamos como algo diferente, a día de hoy está muy vinculado. O sea, O sea, Illuminati que lo que diga el uno es lo que diga el otro, básicamente, ¿no? Aunque es estén muy... separados, la ideología final, o sea, lo que ellos intentan o quieren conseguir es lo mismo. Entonces, es como ir corriendo a una misma meta, ¿no? Lo que pasa es que los Illuminati son mucho más radicales y creo que van mucho más rápido, incluso en la propia, lo que decía Eduardo Calley, la propia inmersión o cómo empezó cómo se empezó a infiltrar los Illuminati entre los masones fue súper rápido. O sea, me sorprendía la capacidad de aprovechar la masonería para infiltrarse. Fue mucho más rápido que cualquier otro movimiento que también intentara aprovechar la masonería para lo mismo, como fue, por ejemplo, la orden de estricta observancia, que querían otra cosa diferente, pero les costó mucho más aprovechar la masonería para esto que a los Illuminati, que en muy poquitos años ya se notaba su influencia en la masonería. Entonces, si eso que pasó en el siglo XVIII vemos esa progresión a día de hoy, pues es muy posible que gran parte de la masonería esté infiltrada ya, esté infestada, por así decir, de Illuminati o de iluminismo. Entonces, yo creo que además por sus mensajes, esto ya es un poco creencia, no tengo, como no estoy dentro, ni mucho menos, o sea, no estoy ni en los grados bajos, ni entraría nunca, pero mucho menos en los altos, ¿no? Entonces, no te puedo contestar a esto, pero mi creencia, en cuanto a opinión personal, es que los Illuminati es la rama masónica con más penetración y con más influencia. No quiere decir que todos los masones sean Illuminati, pero sí todos los Illuminati han pasado por la masonería previamente. Vale, y yo como novato de este tema, aunque tengo mis conocimientos, pero habrá gente mucho más novata, mucha gente piensa que, sobre todo la rama Illuminati, porque a lo mejor la masónica no la conocen, la Illuminati es como más
más conocida, entre comillas, ¿no? Por cantantes, por... que siempre ha estado a la palabra, la etiqueta ahí, ¿no? De Illuminati y demás. Pero me gustaría saber, porque esa etiqueta que tienen, en gran parte, normalmente suele ser una etiqueta mala. Es decir, con ideologías satánicas, ideologías malrolleras, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Con cosas Sí. muy, muy turbias. ¿Crees que es más la rama Illuminati o da lo mismo y la masonería también acaba teniendo lo mismo? Yo, eso 100% es más la Illuminati. Me consta que hay masones que son súper buena gente, que no tienen ni idea de nada de esto y que realmente creen, y yo creo que es la mayoría, por lo que dicen otros exmasones que llegaron a grados muy altos. Hay muchos masones de grados bajos o hasta grados medios que consideran que hacen lo correcto y que es bueno y que es moralmente lo que hay que hacer. Eh, Ellos creen que no hay ninguna incompatibilidad entre su creencia propia, si es cristiano, por ejemplo, con su propia creencia en la masonería. Pues no es que los masones sean malos per se, ni mucho menos. Ahora bien, si entramos en la parte Illuminati, en la parte es lo que yo ya enlazo con lo que decía Albert Pike de los príncipes o adeptos de la masonería, ¿no? Los que tienen ya un conocimiento un poquito diferente. Ahí ya la gran mayoría de ellos pues alude un poco a lo mismo, ¿no? Hay muchas referencias a Lucifer, por ejemplo, que lo consideran como el libertador, ¿no? El que quería liberar a la humanidad de, digamos, el dogma de Dios y quería que la humanidad fuera libre. El que llaman el portador de la luz, es lo que significa literalmente Lucifer. Illuminati es iluminado, con lo cual vemos una relación entre iluminación o luz, el portador de la luz, que es Lucifer, por eso hay tanta referencia a esto, ¿no? Tengo aquí un libro, mira, lo voy a enseñar aquí. Interesantísimo, ¿eh, gente? Madre mía. Masones de España, ¿vale? Son dos masones que han escrito un libro que se llama La iniciación masónica en el rito escocés antiguo y aceptado, ¿vale? Y son dos masones del grado 33. Pues estos al final, en la parte final del libro, por cierto, es bastante aburrido, o sea, es muy masónico, es un poco difícil de leer si no eres masón, pero al final ellos, como de cada libro, ¿no? Siempre puedes sacar algo que a mí me puede servir para mi investigación. Al final, el libro te dice, en resumen, buena parte de lo que hablan del libro y tal, y dicen, nosotros, los hijos del ángel caído transgresor, o sea, están diciendo que son luciferinos, que son hijos de Lucifer. Un ¿Vale? Y poco esos son, maquillado, claro, pero claro. te la dejan caer, vamos. Sí, sí, sí. Y luego dicen que no del Lucifer maligno, como diciendo que para nosotros no es malo. Somos Ya. los hijos del ángel caído transgresor, pero no del malo, que dicen. Porque para ellos no es malo, ¿sabes? Claro, es que, La a luz. ver, depende cómo lo veas, ¿no? Porque, claro, para ellos, si tienen que hacer X cosas que a simple vista a una persona normal y corriente le pueden parecer muy malignos, para ellos al final son cosas que tienen que hacer o son cosas normales y no lo ven malo. Entonces, lo ven incluso hasta bueno porque eso va a tener una consecuencia buena después. Claro, ellos Entonces, creen eso. Ellos creen que tienen además el deber moral de liberar a la humanidad de todo lo que viene siendo la evolución en cuanto a dogmas, en cuanto a creencias, que estamos muy atados, muy encorsetados en eso, y ellos se creen con la autoridad moral, tienen ya un conocimiento a nivel filosófico, espiritual y tal, para liberar a la humanidad de esto, y por eso, lo más radical es lo de los Illuminati, ¿no? Precisamente, porque los Illuminati según he leído también en otros libros, no tienen, o sea, para ellos el fin justifica los medios. O sea, si tienen que mentir, lo van a hacer. Si tienen que hacer cualquier cosa, lo van a hacer con tal de llegar a su objetivo final, que es cambiar el mundo, liberarlo de Dios. O sea, para ellos el Dios católico no es el camino a seguir. Ellos quieren cambiar, esto también tiene mucha relación con la parte de alquimia y hermetismo de la masonería, que luego veremos si quieres, porque todos aluden a lo mismo, a la necesidad de acabar con un sistema que para ellos es caduco y crear uno nuevo, pero lo crean ellos, no todo el mundo, ¿sabes? Lo crean ellos en base a lo que ellos consideran que es lo correcto. Para mí ese es el error. O sea, si tú quieres crear un nuevo mundo, ok, pero cuenta con toda la gente, a ver qué quiere la gente, ¿no? No des por hecho que lo tuyo es lo bueno. claro. O sea, el fin básicamente de ellos es traer la verdad absoluta para llegar llevar al mundo a unos niveles elevados
tanto de espiritualidad como de conciencia, ¿no? Que de hecho en uno de estos librillos había una cosa, creo que era en el cuarto, si no me equivoco, que creo que es una de las bases de todo esto, y es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, ¿no? Creo, no sé si es así, en la masonería si fuera lo mismo, que conseguir todo este conocimiento y todo ese poder y toda esa energía para cambiar el mundo y llevar a todo el mundo a un nivel superior, ¿no? O algo así, más o menos. Sí, bueno, lo primero, hay un matiz. El tema de la verdad, los masones, por lo menos, no sé los Illuminati, pero los masones consideran que la verdad no se puede conocer, ¿vale? Que la verdad absoluta, como somos limitados, no la podemos conocer, pero lo que ellos hacen es buscar la verdad, aun sabiendo, me parece un poco triste en el fondo, ¿no? Es una búsqueda constante de la verdad para estar lo más cerca posible de ella, sabiendo que nunca la van a encontrar. Como decía Manuel Guerra, el historiador experto en masonería, lo comparaba con un oasis, ¿no? Un espejismo de un oasis y la búsqueda del agua. Pues decía que la verdad para la masonería es la búsqueda del agua, ven el oasis, pero cuando llegan desaparece. Entonces, pero para ellos lo importante es la búsqueda per se del agua, sabiendo que nunca van a llegar al oasis. Para mí es un poco triste de base ya ese principio, ¿no? Bastante, Eso bastante. se contrapone, por ejemplo, con la verdad del cristiano, ¿no? Bueno, el católico en este caso. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí te está diciendo que Jesús es la verdad. Entonces, ya hay una verdad revelada. Eso es uno de los, para mí, de las diferencias o de la incompatibilidad, en este caso, de masonería y cristianismo. Es el último vídeo que publiqué. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, quería matizar esto de la verdad, ¿no? Sí que hay una parte de la masonería muy vinculada a todo esto de las energías, de la espiritualidad, y de hecho, cuanto más vas leyendo sobre el tema y más te vas metiendo en la parte profunda de la masonería, más te vas acercando a todo lo que decían los antiguos en cuanto a, sobre todo, un poco el paganismo antiguo, ¿no? De las antiguas culturas de Egipto, de Grecia y demás, incluso de antes. De todo el tema de pues, hermetismo, alquimia, cábala, todo esto. Ellos son firmes creyentes en esto. La astrología es muy importante para la masonería. Todo esto dentro de esa masonería original que te decía, la que es más espiritual, la que viene más de los constructores de catedrales, no tanto de la francesa, que como admite ateos, pues obviamente un ateo se va a reír de todo esto, ¿no? No cree ni en las energías, ni en nada de esto, porque por eso es ateo. Pero en la masonería regular, la inglesa, sí que hay una buena parte de esta masonería que es más mística, que está más vinculada con todo esto de los misterios de la antigüedad, ¿no? Y ahí sí que vemos esta relación pues con lo que dices de las energías, la astrología, creen mucho en los principios, pues por ejemplo en la reencarnación, en la regeneración constante, ¿no? De generar, destruir y volver a generar, que todo es cíclico, todo esto está muy presente. Sí, eso es una de las cosas que a mí me empezó a interesar muchísimo hace un tiempo, que es el tema de la reencarnación y de que todo es cíclico, al final es lo mismo, y es que se repite una y otra vez y que somos almas que constantemente están creando un bucle, ¿no? De vida y eso sí que es verdad que tenía algo de conciencia de que había unas partes de que creían esto. No sabía exactamente si eran todos o si había una diferencia, pero bueno, mira, me queda mucho más claro. Y porque hay una gran parte de todo las conspiraciones también y todo el misticismo que apoya mucho eso también, el tema de que la vida es un bucle y que venimos aquí a repetir y repetir X cosas. De hecho, dicen incluso que las almas con las que compartimos nuestra vida son las mismas almas con las que hemos compartido otras vidas. Y es muy curioso. Esto daría para otro podcast y de hecho seguramente lo voy a hacer porque me parece muy interesante. Yo tenía aquí una serie de preguntas. Me he saltado todas, He empezado por la primera y ya desde la segunda no he seguido el ritmo. Pero porque quería ir a lo interesante. Que me ha parecido muy curioso todo esto que estabas diciendo. Y tenía que sacar 100% lo del tema Illuminati, que sé que no es lo mismo. Está muy vinculado, pero creo también que es algo que hay que aclarar porque seguramente mucha gente pues tenga esa duda. Luego haré alguna pregunta más del tema Illuminati que creo que es interesante. Bueno, siguiente pregunta.
¿cuáles son los símbolos más importantes de la masonería y qué representan cada uno de ellos? Vale, pues aquí hay muchísimos símbolos. O sea, no voy a tocar todos porque no tengo tiempo, pero Yo tengo unos cuantos, si quieres voy enseñando y nos vas explicando un venga, poco, vale, porque me he preparado aquí los que yo conozco por lo menos, que son unos vale. cuantos y creo que, bueno, son casi infinitos. A ver, dame un segundito a ver si lo encuentro. Creo que ¿Soy está yo aquí. o me he quedado congelado ahí en la foto y no sé, y me queda con la cara de... Te has quedado, te has quedado. Ah, vale, Ahora, ya vale. está, ya Ya está, está. ya está. Vale. Te has quedado. A ver si Vale. sé el significado, que yo tampoco, ya te digo, no lo sé todo, tampoco, no, ni mucho menos, vamos. Nada, nada, no te preocupes. Esperamos, son fáciles, A ver, algunos de ellos. Por lo menos los que yo conozco, creo que lo podremos llegar a saber. Vale. Vale, mira. La escuadra y el compás, ese es el más Estos típico. dos, Vale, que es el más típico de la masonería, que sí. sería el compás y la escuadra que la veis por aquí abajo. Ujú. Voy a hacer un Mira, poquito de zoom para que lo veáis. esto viene directamente de, digamos, extraído de la masonería anterior, que es la de los constructores. Hay una buena parte del simbolismo de la masonería que hace alusión a los instrumentos de construcción, ¿vale? Por eso, y de hecho, ellos han mantenido eso un poco para mantener la esencia original de esos masones. Pero como todo, o sea, cambian hay algo muy típico en la masonería que es mantener un significante y cambiar el significado y darle un significado nuevo, ¿no? Pues lo que sería el significado más de construcción ya no es así, ahora tiene un significado moral o filosófico. Entonces, la escuadra hace alusión a, digamos, tus obras, ¿vale? Tiene que ser la rectitud de tus obras, todo esto para mejorar. Como todo, en la masonería tiene dos significados. Uno exotérico, el que se sabe, cara hacia afuera, y otro esotérico, que es más profundo, que es más el más verdadero, ¿no? Para los masones. Pues según lo que te he dicho, ¿no? El exotérico es la rectitud de las obras, todo esto, que es muy común a muchos símbolos de la masonería, pues como mejorar para ser mejor persona y demás. El esotérico es que la escuadra hace alusión a los grados más bajos, es decir, no te puedes mover, la escuadra es un instrumento fijo, es así, o sea, puedes moverlo, pero nunca vas a ampliar ni reducir la gradación del ángulo, ¿no? Mientras que el compás sí, el compás tiene esa habilidad de abrir y cerrar los brazos del compás. Entonces la diferencia es que, si te fijas además, el compás está por encima de la escuadra. La escuadra hace alusión a los grados más bajos, donde tienes que pues mejorar, aprender, ser muy regular y muy equitativo en tus acciones y tal, ser lo más justo posible, todo esto. Hay más instrumentos que hacen alusión a esto, pero la escuadra también representa todo esto. Y el compás hace más alusión a lo más espiritual. O sea, pasamos de lo más material, que es la escuadra, a lo más espiritual, que es el compás, por eso está por encima, ¿no? Y hace más alusión ya a los grados más superiores, de maestro en adelante, que son los que tienen más la libertad de poder tomar acciones. Una vez ya has aprendido, has asistido, has observado y tal, ya tienes en tu poder la habilidad de trabajar con algo que te permite tener más opciones, ¿no? Y también el compás lo que dibuja siempre es un círculo. El círculo siempre se ha identificado con la figura de Dios en la antigüedad. Por eso lo más cercano a Dios es el compás, porque hace el círculo, ¿vale? Hay otra teoría que he leído de un ex masón recientemente que hace alusión a otro significado más, que sería un significado sexual, ¿vale? Dice que, bueno, él dice que todos los antiguos misterios de la antigüedad, las religiones paganas, había pues muchísima creencia en lo sexual, ¿no? En el poder de lo sexual. De hecho, hacían mucha, o sea, veneraban mucho al sol, porque el sol era el que daba vida, ¿no? Y hay dentro del hermetismo y todo esto, se entiende que el sol, por sus rayos, es como, digamos, la acción masculina, penetra la tierra, que fertiliza y da la vida, ¿no? Entonces, hay mucha creencia en esto y dice que la escuela representa, o sea, el compás representa la energía masculina y la femenina, que es así además, como en la antigüedad siempre se ha representado lo femenino de esta manera, ¿no? Sería la escuadra. Sería otra interpretación que he leído recientemente que no conocía y me ha parecido interesante. Curioso, curioso. Yo tampoco lo sabía, la verdad. Tenía un poco más de conciencia de lo primero que has dicho, pero de esto último, para nada. Bueno, luego por aquí veo como... veo que va como la línea, ¿no? Que hay como diferentes variaciones. Luego tendríamos la siguiente línea que es como de estrellas, con más puntas y menos puntas. Sí. También hay... O sea, ¿esto es real de la masonería Sí, o...? sí, 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 sí. totalmente. Mira, la estrella de 5 puntas, que es la segunda y tercera, por lo que veo ahí, Ujú. está muy presente en la masonería. De hecho, hay un símbolo muy típico que la llaman la estrella flamígera, ¿no? Es como una estrella
como si estuviera en llamas, representando como que está encendida, como una estrella en el cielo, con la letra G en el centro también, ¿vale? Igual que la letra G también aparece entre la escuadra y el compás, muchas veces aparece en la propia estrella. Y aquí hay muchas referencias a esto. El número 5 está muy vinculado al grado de compañero, que es el segundo, como decía antes. Igual que el 3 es el aprendiz y el 7 el maestro. Pues generalmente el número 5, como te digo, vinculado al compañero, tiene mucha representación o mucha vinculación con la estrella, ¿vale? La estrella flamígera. Si entramos en la parte más luciferina, dicen que la estrella es la representación, perdón, de Lucifer, porque era la estrella de la mañana, ¿no? El ángel caído que le llamamos la estrella de la mañana, que es la estrella flamígera de 5 puntos, ¿no? Ahí, en la masonería, como te digo, la estrella es muy, muy, muy presente. Luego la estrella de 6 puntas, entraríamos ya en la relación de la masonería primero con los antiguos misterios. Por ejemplo, en la Edad Media se usaba mucho este símbolo relacionado con la magia y tal, y luego también con el judaísmo, ¿no? Precisamente esta semana que entra voy a publicar mi próximo vídeo de la serie de vídeos de masonería que estoy publicando, que se va a llamar Masonería y Judaísmo, y es brutal la relación que hay entre masonería y judaísmo, dicho por masones y dicho por judíos. ¿Esto lo publicas en Rumble, puede ser? Eso es, sí. Ahí. Pues mira, ahí os dejo el enlace ahí, ¿vale? Pues si os interesa, ya sabéis, podéis acceder por ahí, que va a estar subiendo vídeos de estos temas y es muy interesante, así que ahí lo tenéis. Pues no sabía yo o sea, había visto yo el tema estrellas por ahí, pero no sabía que tenían un vínculo tan... O sea, que tenía una explicación, vamos. Y luego el tema este del sol, bueno, ahora no sé si se está viendo. Sí, mira. El tema del solecito este, que... Esto tiene algo que ver con esa simbología que también que es el ojo con unos rayos como de sol alrededor. ¿Es lo mismo o no? Bueno, sí y no. Si entendemos el sol como el principio creador o el dios de la antigüedad, sí, porque el ojo con los rayos hace alusión a lo que ellos llaman gran arquitecto del universo, que es su concepción de dios o de creador, ¿vale? Pero es una concepción muy heterogénea, es decir, cualquiera, como te decía antes, mientras creas en algo, pues para ti ese es el gran arquitecto del universo, o el Gadu, como lo llaman abreviadamente, por las iniciales. Pues para ellos ese ojo iluminado representa al gran arquitecto del universo. El sol, si tú eres los creyentes de estos antiguos misterios donde el sol era Dios, entonces ahí sí que se identifica. Pero el sol tiene otro significado en la masonería, que es, volvemos otra vez al tema alquímico y hermetista y tal, de principio activo y principio pasivo, como decía antes, ¿no? El sol es el principio activo, la luna es el principio pasivo, el sol hace más alusión a la acción, la luna más a la imaginación, o más a la parte mental. Entonces ellos tienen siempre esta dualidad, ¿no? Esta dualidad que es muy típica del hermetismo, incluso en las baldosas, como veo ahí abajo también, que es un damero de baldosas negras y blancas, volvemos a ver esto, ¿no? La dualidad, principio activo, principio pasivo, ¿vale? Y el sol en este caso hace alusión a este principio activo, ¿vale? Yo a esto le llamo, no sé si está bien dicho, el ajedrezado. Porque, sí, se le puede llamar, ¿no? Así, sí. Es que yo lo conocí así como simbolismo de la masonería o Illuminati, que lo usan los dos, y lo empecé a conocer y me resultó muy curioso. Bueno, vais a ver muchísima simbología en videoclips de música, en películas, incluso en conciertos. Yo el otro día estuve en unos conciertos y vi simbología de cantantes que dices, ¿cómo puede ser, no? Está muy expandido. Y además tú a lo mejor ves esto, ¿no? Ves un ajedrezado en unas visuales de un concierto y no le tomas importancia, para nada, pero sí que la tiene. Y tiene un significado. O sea, y me parece curioso porque yo soy diseñador gráfico, hago también edición de vídeo, hago muchísimas cosas. Y me parece curioso porque esto yo no sé si lo encargan de esa manera o es el mismo diseñador o editor que dice, venga, voy a poner esta simbología. Porque de verdad me resulta muy curioso que cantantes que son más modernos, entre comillas, o incluso nacionales, ¿vale? Tengan tantísima simbología. Ojos, no sé, yo me quedo loco. Eso no es casualidad y de hecho ten en cuenta que ellos tienen que aprovechar, me refiero, esto es más de los Illuminati que de los masones, entiendo yo. Quieren aprovechar todo lo que puedan para lanzar un mensaje de manera velada, pero lanzan el mensaje, no igualmente. Y una de las mejores maneras que tienen para esto es con los influencers, con los artistas, con
aquellos que mueven masas, ¿no? Que puede ser desde cantantes hasta incluso películas. También hay un montón de simbología oculta en películas y demás, y como tú dices, en artistas. Y todos, no es casualidad que todos tengan los mismos símbolos, es que es de cajón, o sea, es decir, o todos van con el mismo patrón o consideran que son modas, entre comillas, o hay algo detrás, ¿no? Y con esto no me refiero a que todos los cantantes estén del ajo y sepan, sino que, bueno, probablemente algunos sí, ¿no? Pero también porque he visto declaraciones de raperos y tal, y de músicos que hablan, dicen, no, yo es que tuve que vender mi alma al diablo, por así decir, para ser famoso. Pues no me refiero a que todos pasen por ahí. Yo creo que muchos de ellos Perdón, probablemente... ahora. Nada, yo creo que muchos de ellos probablemente no tengan ni idea de esto, y es el propio productor, que ese sí que está en el ajo, que le dice, oye, haz este símbolo, haz esto, que ya verás qué chulo, que ya verás cómo tiene pegado, y la gente lo empieza a hacer. Y a lo mejor la cantante de turno lo hace y no tiene ni idea de lo que significa eso, pero ya está metiendo el símbolo ahí. Es curioso, pero además ya no solo la simbología, no sé si esto tú también lo piensas, yo es que soy, de verdad, creo soy muy conspiranoico, ¿vale? Aunque sea luego realmente sea cierto y ya la palabra conspiración se empieza a diluir un poco, pero yo veo bueno, mensajes incluso en las vibraciones de la música. O sea, hay X vibraciones que te hacen sentir X cosas. Las mismas letras con mensajes ocultos. En películas igual, cosas que no ves y que están ahí delante de tus ojos. ¿Tú crees en todo esto? O sea, ¿crees que la música es un medio de comunicación directo que de cierto modo nos modifica mentalmente o espiritualmente? ¿Tú crees eso? O sea, voy a responderte con una pregunta, un poco a la gallega. Vale, ¿Tú perfecto, crees perfecto. ¿Tú crees que es casualidad que la música actual sea toda igual y que sea para mí una mierda en cuanto a la capacidad de creación que tenemos? O sea, hemos pasado de hacer maravillas hace siglos a hacer una base que se repite, a ya ni siquiera se canta, todo es hablado con letras de mierda y que sea lo que la gente más escucha. Es que hemos pasado de llegar, yo creo, a lo más alto que podíamos llegar o estar cerca de ello, con música clásica, por ejemplo, que te puede gustar o no, pero a nivel de creación, a nivel de complejidad, a nivel de lo que llegas a conectar con una música compleja y con una música que va a ser para mí eterna, ¿no? Porque la música clásica va a estar ahí siempre. Ahora tenemos modas de música de mierda, que es lo que se escucha. Entonces, para mí no es casual que se potencie eso. O sea, porque no quiere decir que todo el mundo haga música de mierda, pero lo que se escucha en todas partes es eso. Por suerte tenemos ahora otras herramientas que nos permiten a cada uno pues escuchar lo que nos gusta, ¿no? Con tipo Spotify, que para mí, bueno, Spotify no es que sea la panacea, pero sí que te permite explorar estilos más tuyos, ¿no? Yo, además, para la música soy muy mío y me gusta tener esa opción de que no me tengo que tragar como en la radio, como que pone la radio, la misma mierda todos los días a todas horas, ¿no? Pero ojo con Spotify, Sí, porque al ser la plataforma referencia, tiene muchísimo poder sí, total, y total, total. posiciona lo que realmente interesa posicionar, ¿sabes? Y hay Sí, sí, sí. muchísima simbología dentro de Spotify. Tú te metes a Spotify y es como un catálogo de simbología por todos lados, Sí, total, ¿sabes? total, Entonces, total. Pero a mí, como yo soy muy raro para la música y me gusta pues música ambiental, música tal, cuando me meto en seleccionado para ti, digo, joder, es que me mola realmente, ha elegido bien el algoritmo, que da un poco de miedo también esto, ¿no? Pero realmente da un poco en el clavo de yo, que no me considero un tío de gustos sencillos en cuanto a la música, es complicado que algo de repente me encante. Pues, escucho esto y digo, joder, qué cabrones estos que me han pillado mi estilo, ¿sabes? Y por lo menos no es la mierda de reggaetón o del latino, toda esta mierda que es todo igual cada vez. Incluso las artistas que algún día hacían cosas más o menos tal, más pop o más melódicas, todas acaban en lo mismo. Porque es lo que te obligan a hacer. sí. El sistema te obliga a hacer esa música al final, porque es lo que mueve las masas. Yo siempre lo he creído que el tema de la música, sobre todo la música incluso más que el cine, aunque bueno, el cine está repleto de primado negativo, eso ya lo hemos hablado más de una vez aquí en el podcast. Hay muchísima simbología y muchísimo mensaje, pero yo creo que la música de alguna manera te acaba modificando porque es algo que tienes tan en tu día a día. Y es algo que, que prácticamente todo el mundo va pues escuchando, o te pones a trabajar y estás escuchando música. Claro, depende de la música que escuches, pues... Pero sabiendo que la gran mayoría del planeta Tierra está escuchando el mismo ritmo, las mismas letras y tal, pues al final creo que es una manera de modificar
los cerebros al gusto pues de estos poderes, más tirando a lo Illuminati. Eso ya Mira, lo sabéis. y esto no está dentro de Illuminati, aunque un poco sí, pero no está dentro de los libros que yo considero que son puramente marxistas. Hay un libro de Daniel Stulin que se llama El Instituto Tavistock y te lo recomiendo. Habla de, bueno, es un instituto que está en Inglaterra que se considera la base de operaciones del control mental a todos los niveles, ¿no? Desde el cine hasta la música, las drogas, todo eso. Te lo cuento desde un lado un poco más, entre comillas, conspiranoico, aunque ya sabemos que lo conspiranoico suele ser luego la verdad. Pero es flipante de verdad cómo desde un centro de operaciones controlan lo que te va a gustar, lo que se va a decir, lo que se va a poner, las modas en todo, ¿no? No solamente en la ropa como tal, sino en cine, en la música. Y todo eso sale de un centro de operaciones que está en Inglaterra que se llama Tavistock. Si lo buscas oficialmente no te van a decir lo que hacen, ¿no? La Wikipedia de Tavistock no te va a decir eso, pero sí que hay muchos indicios. También he leído a un masón que habla de esto. Tavistock le quita un poco de estela conspiranoica al libro de Stulin, pero dice que tiene mucho poder lo que sale de Tavistock. Y Tavistock, de ahí, pues no me extrañaría que la música de ahora, las canciones de ahora, los estilos de ahora vengan de ahí y que sea una orden de Tavistock de decir, oye, ahora suena esto. O sea, digamos que serían como los diseñadores de la tendencia, ¿no? Totalmente. De todo lo que va. La herramienta que va a poder modificar algunas cositas, ¿no? Va a ir tocando aquí y allá la ropa, la música, Sí, las ideologías y todo eso, ¿no? sobre todo herramientas de control mental. O sea, el control mental es mucho más potente con la televisión y con la música. Y las drogas. Entonces, con esas tres cosas, bueno, ahí entramos ya en temas MK Ultra y demás, pero con esas cosas es con lo que más controlas a la gente. Más que con la política, más que con otras cosas, eso es directo. O sea, eso va a tu cerebro. Madre mía, qué miedo. Y lo que has dicho también, lo del tema de los algoritmos barra inteligencias artificiales, cómo están Bueno, creciendo y todo lo que hay detrás, da miedo porque eso lo estamos viendo nosotros a día de hoy. Pero eso seguramente lleva años y años y años evolucionando y ya funcionando. Y son herramientas que seguramente estas sociedades llevan utilizando muchísimo tiempo, ¿sabes? Entonces. sí. Sí. No, siempre es así. Hasta que cuando llega a la sociedad, esto lleva usándose a nivel militar o a nivel tal en secreto muchos años. Esto pasa con todo, o sea, con todo. La parte positiva, si podemos ver una, que a mí también me da mucho miedo esto, ¿no? De las inteligencias artificiales, me lo decía el otro día un amigo y tenía razón. Un amigo que tampoco está muy metido en estos temas, ¿no? Pero me decía, ¿sabes qué es lo bueno? Que como ya todo puede ser mentira, esto va a hacer que la gente ya no crea nada, de la tele, porque todo puede ser creado, todo puede ser artificial, con lo cual este intento de discurso único también puede verse afectado por esto, porque si todo puede ser mentira y no puede que no haya pruebas reales de que eso sea verdad, la gente va a empezar a decir, oye, ¿y si esto también es mentira? ¿Sabes? Pues al final va a llegar un punto en el que no nos vamos a creer nada, nos vamos a creer todo a la vez. Porque todo puede ser, puede Yo no creo ser. que por eso también a día de hoy están saliendo todas estas cosas, que si los ovnis, los extraterrestres, Sí. no sé qué. Al final, la única manera, aunque ya estamos muy idiotizados en la faz de la Tierra, estamos en general fritos. O sea, nos ponen la verdad en la cara ah, sí, vale, venga, y te vuelves al TikTok o te vuelves al no sé qué y se te ha olvidado. O sea, estamos muy modificados ya. Es decir, cualquier cosa que te suelten ya no sabes si es verdad, si es mentira, y te va a dar absolutamente lo mismo, ¿sabes? Entonces, creo que en ese punto, si eso es lo que querían conseguir, que era de alguna manera que pasemos de todo, en cierto modo está casi conseguido eso. O sea, Sí, de total. hecho, a mí me da miedo que hay mucha gente que incluso le pones pruebas en la cara y se reniegan y se ponen de mala leche contigo porque que eso no es cierto, eso no es cierto. Y te está diciendo, Sí, pero sí. si es que están las pruebas aquí, que no es cierto. Bueno, pues nada, pues así. Eso en psicología se llama negación, que es el primer paso o sea, porque es romper su esquema. O sea, es como si la baraja de naipes que has construido, el castillo que has construido toda tu vida, se viene abajo. Entonces, como da mucho miedo enfrentarse a eso, la negación es un sistema de defensa para no volverte loco y para no decir, ¿qué cojones, no? Y eso cualquier psicólogo que pueda hablar de esto te lo va a decir. Luego, respecto te iba a decir algo de inteligencia artificial y se me ha ido el hilo.
decir algo de esto. Se me ha ido el hilo, perdona. Nada, no te preocupes. Bueno, el tema de inteligencias artificiales igual. Buscaré a ver si puedo encontrar algún experto de la rama misterio de esto, porque creo que puede ser una locura todo lo que podemos sacar de ahí. Ya me he acordado, Iván. Lo de la negación, lo de que le pones pruebas en la cara a la gente y no lo cree, esto me pasa por lo que voy a ver en comentarios en algún otro podcast y tal, de propios masones, que no creen lo que estoy diciendo. Y digo, pero si está en el libro de Albert Pike, o sea, si está en libros de masones que dicen esto, no, y qué, como lo dice el libro es verdad, pues lo dice un masón, o sea, tú verás si te lo crees o no, no lo digo yo, lo dice el masón, o sea, que otra cosa es que tú te lo creas, ¿no? Me hace muchas gracias los que critican que leas libros y que digan que como es un libro, pues es verdad. Pero yo, como no estoy en la masonería, pues no puedo saberlo. Pero, chico, tú estás en la masonería y no te has leído a este tío, ¿sabes? Que te está diciendo esto, que es masón. O sea, tú verás en qué crees, ¿no? No por el hecho de estar dentro ya te da la potestad de decir yo sé y tú no. O sea, Pero eso es como todo. O sea, al final, sí, tú puedes estar dentro de algo, pero no tienes por qué tener la verdad absoluta, ni muchísimo menos. O sea, al final, la verdad absoluta o lo más cercano a la verdad absoluta va a estar muy, muy, muy filtrado. Realmente, ¿cuántas personas van a tener el poder de tener esa verdad? Muy poquitas. Es que ni siquiera la gente que pertenezca a eso. Es como una empresa, una gran empresa, ¿no? No sabes realmente lo que está pasando en la empresa si eres un peón o eres un simple empleado. No sabes realmente lo que están pasando en las oficinas, ¿no? O cosas así. O sea, al final... Y dentro de la masonería, pues pasará exactamente igual. No, por eso yo siempre digo, uno de mis lemas aquí en el podcast es que tenemos que tener la mente abierta para cualquier cosa, porque si no, el problema, lo que te va a pasar es que a lo largo de tu vida te van a venir, y más como está cambiando el mundo, te van a venir una serie de cosas que te van a dar en la cara, y si no tienes los ojos abiertos, lo que te va a pasar básicamente es que te vas a venir abajo y te vas a volver loco, ¿sabes? Entonces, lo mejor es tener la mente abierta y aceptar toda la información que venga a ti, y tú luego ya filtrarla, intentar creer un poco más, un poco menos, pero todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Entonces, sí. Y sobre todo en caso de duda, mirar quién beneficia esa información y quién está financiando esa información. En caso de que tengas una duda de, oye, estos me dicen esto y estos me dicen estos otros, ¿vale? Pues ve más arriba. ¿Quién está financiando a estos? ¿Quiénes son? Al final te das cuenta de que la información oficial te lleva siempre a los mismos fondos, BlackRock, Vanguard, etcétera, y los que somos disidentes, o los que somos conspiranoicos, o los que somos alternativos, o lo que sea, no nos financia nadie, más que nosotros mismos. O sea, a mí me cuesta dinero casi hacer esto. Yo no me beneficio de nada de esto. Entonces, pues ahí ya que cada uno piense y se quede con lo que más le conviene, ¿no? Eso es. Pues nada, vamos a seguir con las preguntas, que es que me encanta. O sea, esto nos ponemos a hablar y vamos hilando unas cosas con las otras y al final todo está vinculado con el tema de la masonería. Al final, pues ya lo veis. Bueno, pues volviendo un poquito al tema, ¿nos podrías decir quién crees o sabes a ciencia cierta algunas figuras históricas o públicas de a día de hoy, ya sean cantantes, políticos o incluso históricas de hace ya tiempo, que hayan dicho oficialmente que sean masones o incluso Illuminati? Pues mira, yo siempre digo esto, a día de hoy generalmente hay que esperar a que la gente, si él mismo no lo ha dicho, si él no ha confesado su pertenencia y es una persona importante, se suele saber con el tiempo ya muerto, ¿no? A no ser que haya simbolismo evidente que ya le está delatando, que también puede pasar, pero a día de hoy de los vivos, yo siempre remito a los libros donde masones hablan de otros masones, que cuentan un poco quiénes son y quién no es masón, ¿no? En este caso, este libro que está teniendo mucha gente me pregunta por este libro porque es el que vincula masonería y poder, ¿no? Es Masones, todos los secretos al descubierto, de Joel Magaldi. Este es un masón de alto grado que habla de las superlogias. O sea, igual que hay organismos supranacionales a nivel político, o sea, la ONU, todo esto, también en la masonería hay como obediencias, organismos que están por encima de las masonerías típicas. Masonería regular, inglesa, la francesa y demás. Y esto ya vincula directamente masonería y poder mundial, ¿no? Pues en este libro te habla, él mismo te dice, a día de hoy no hay ningún dirigente político que no sea él mismo masón o no esté rodeado de un equipo de masones. O sea, para que yo creo que tardaríamos menos hablando de quién no es masón que de quién es masón. Pero figuras importantes en la historia, pues mira,
que se sepa, todos los que han participado en las independencias de Hispanoamérica y también de Estados Unidos, George Washington, por ejemplo, era masón. Cualquier primer presidente de cualquier país que fuera colonia española o virreinato mejor dicho, español, y que fuera, por ejemplo, Simón Bolívar o Higgins, todos estos eran masones. También a nivel incluso Vaticano, hay infiltración masónica en el Vaticano. Esto es un tema muy, muy polémico y muy interesante, daría para un vídeo de por sí. Ha habido personas dentro del Vaticano vinculadas o bien directamente masones o vinculadas a la masonería. Es decir, están en todas partes. Están en todas partes. O sea, podríamos decir que el poder, todo lo que sea un cargo de poder en el mundo, está lleno de masonería, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es decir, que, o sea, a lo que me refiero a nivel, que somos muchos millones de personas, ¿no?, en el mundo. No son tantos en cuanto al total de personas que existen en el mundo, pero sí que son muchos. O sea, no son tantos, pero sí que son muchos, son miles también ellos, y están metidos en donde tiene que estar el que quiere poder, ¿no? Que es en círculos de poder, pues en tema político, en tema de quién toma las decisiones, quién marca las modas, lo que decíamos antes, ¿no? De temas de música, temas de cine. Toda la gente que está arriba de eso está o bien vinculada con la masonería ellos mismos o bien rodeados de masones. Increíble. Que le asesoran. De hecho, la siguiente pregunta que tenía aquí era: ¿es cierto que se vincula el Vaticano y su secretismo con la masonería? Incluso ya no solo con la masonería, he leído mucho también con la rama Illuminati dentro del Vaticano y la rama incluso, estamos hablando del Vaticano, pero la rama más satánica o llamarlo Sí. X. Y toda esta información que hay, ¿cómo se dice? En el Vaticano se supone que hay unas salas secretas, ¿vale? En la que hay muchísima información, en la que habría también muchísima información de los masones y demás. Entonces, al final, de una manera o de otra, y estamos hablando del Vaticano, que sería todo lo contrario, ¿sabes? Pero al final está vinculado, ¿no? Al 100%. Sí, mira, en cuanto a la constatación de la presencia masónica en el Vaticano, hay dos vías. Por un lado tenemos la Logia Propaganda Due, que eso ya fue un escándalo tan grande que ya se publicó oficialmente en la prensa italiana, pasó en Italia y demás, que hablaban de una logia masónica donde el gran maestro de esa logia era Licio Gelli, y no pasaba nada en Italia que no pasara por él. O sea, tenía más poder que el primer ministro italiano. Y ahí te habla de que hay conexiones de esa logia con el Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano y todo esto. Esto para mí ya es un índice de tirar del hilo de esa logia, Propaganda Due o P2, que es la abreviatura. Y luego otro libro que tengo por aquí que es muy, muy interesante. Lo voy a enseñar. Que se llama Asesinato en grado 33. Este es escrito por un cura. Un cura americano que él vivió en Roma, estuvo trabajando en el Vaticano y compartía piso con el arzobispo, si no me equivoco, el cargo no me acuerdo, se llamaba Eduard Gagnon, canadiense, al cual el Papa Pablo VI le encargó que hiciera un estudio de la infiltración masónica en la Iglesia. Y hubo hasta 3 intentos con 3 papas diferentes. O sea, el tío tenía 2 dosieres súper gordos de todas las pruebas. Además dicen, este tío es el tío más meticulosamente, ¿cómo te diría? Es alguien que te lo va a hacer perfecto para que no pueda haber ápice de duda, ¿no? Pues tenía muchísimas pruebas de la infiltración masónica en el Vaticano, y ningún papa al final se atrevió, o bien por presiones o bien por lo que fuera, a publicarlo o a reconocerlo, ¿no? Al final Pablo VI estaba muy mayor, entonces dijo, el siguiente que venga que se encargue. El siguiente fue Juan Pablo I, que duró 33 días, número curioso para la masonería. Se lo quitaron de en medio, eso para mí está claro. Y luego fue Juan Pablo II y tampoco se asumió esto, hasta que al final el propio Eduardo Gagnon dijo, mira, abandono, o sea, haced lo que os dé la gana, aquí están las pruebas, me pega un curro brutal para mostrar la infiltración masónica del Vaticano, nadie me quiere hacer caso, pues yo ya paso. O sea, ya se fue como renegado diciendo, mira, no me vengáis a buscar porque ya reniego de esto, ¿sabes? Pero sí que, de hecho, el que se lo encarga es Pablo VI, que es al que se le atribuye una frase muy, muy conocida, es: el humo de Satanás se ha infiltrado en el Vaticano. O sea, dicen que aludía a la infiltración masónica
en el Vaticano. Y ya desde Pablo VI, bueno, de hecho desde antes, de hecho desde Juan XXIII, que fue el que convoca el Concilio Vaticano II, pues ese concilio se le considera el concilio masónico porque las decisiones que se toman ahí, por un lado es cambiar la liturgia de las misas, la liturgia que tenemos a día de hoy, que todos conocemos, fueron modificadas por un masón, se demostró que era masón, y luego también la persona, el arzobispo que se encargaba de elegir a todos los obispos del mundo, era masón también. Entonces, y eso ya pasa antes de Pablo VI, ¿no? De hecho, dicen que Juan XXIII estaba afiliado a una de las superlogias que llaman Eclesia, que es la que está en el Vaticano, y ahí ya pues tenemos la infiltración masónica en el Vaticano, que se sepa, ¿no? Desde ahí, a lo mejor desde antes incluso. Pero vamos, que está infestado de masones el Vaticano es segurísimo. Segurísimo, con pruebas tanto de masones como de curas, de arzobispos y tal, que han hecho investigaciones sobre eso. Increíble. O sea, nada escapa a la masonería. Nada, Nada. absolutamente. Para mí este Papa, Francisco, si no es masón, es que está alineado totalmente con el poder mundial. Ahora, o sea, el discurso es el mismo. O sea, Bueno, seguimos hablando de poder. La pregunta era. Pues, iba a ser la respuesta fácil, así que la voy a modificar un poco. Aunque antes has dicho que no hay como un jefazo superior, ¿no? Pero ¿crees que los Rothschild, que ya sabemos, familia muy importante en este planeta, ¿crees que son, o se podría decir que son de los jefecillos de esto? sí, totalmente. De hecho, es un spoiler del vídeo que voy a publicar con el judaísmo. O sea, para mí los Rothschild son el ejemplo de la síntesis entre masonería, judaísmo y poder. Los tres lo tienen los Rothschild. Poder por la mega fortuna que tienen de bancos y demás. Masonería, porque ellos mismos en su propia web, en algo que se llama The Rothschild Archive, o sea, archivos Rothschild, muestran, hay un apartado que es masonería y están orgullosos de su participación en la masonería y tal. Y luego el sionismo, ¿no? Como ellos han apostado siempre por establecer o luchar porque Israel fuera el Estado judío. Entonces ahí tenemos la suma de las tres cosas en una misma familia. Luego también hay miembros que también lo muestro en el vídeo de esta semana que viene, de los Rothschild, que también, como el simbolismo es un lenguaje propio de la masonería, un lenguaje que hay que entender, y ellos hablan con ese lenguaje, yo siempre me fijo en las vestimentas, en lo que llevan, en los gestos que hacen, porque eso habla mucho de ellos, ¿no? Pues hay una, ya falleció, pero una de ellas, que era Philippine de Rothschild, tiene un montón de colgantes que tienen pues cabras, tiene una que es directamente un diablo con una cruz invertida. Esta mujer era muy poderosa, amiga, por ejemplo, de Christine Lagarde, ¿no? de Europa. Luego tenemos también a Jacob Rothschild, no sé, si no es el líder de la familia Rothschild, es uno de ellos, que sale con Marina Abramovich delante de un cuadro que se llama Satán convocando a sus legiones. O sea, tenemos que entender que es casualidad que hayan posado ahí o algo, ¿no? Pero para que veas ahí a qué nivel ya estamos. Bueno, y por eso, a ver, para el que no lo sepa, los Rothschild, junto con otra familia que no recuerdo bien el nombre, bueno, son los que manejan la economía mundial, ¿vale? Básicamente, o sea, y bueno, no solo la economía, sino prácticamente el mundo, ¿vale? Manejan el mundo junto con la masonería. Pero que sepáis, ¿vale? Que los billetes de dólar, ¿vale? Están repletos de simbología. ¿Vale? O sea, están repletos de la típica frase de Novus Ordo Seclorum, la pirámide con el ojo. O sea, son simbología pura y dura. O sea, es una. Yo diría que es como. Pues eso, la moneda de cambio. Tener siempre, ¿no? Simbología en tu bolsillo, por así decirlo, ¿sabes? O sea que la simbología está en todos lados y los Rothschild, que son una de las familias que controlan todo el cotarro, pues ya lo ha dicho. Que a ver, ¿qué estáis poniendo? Vale, la imagen, sí, la recuerdo. Lo que pasa es que no voy a poder acceder a la imagen porque está en Discord. Pero me pasaron una imagen hace un tiempo. ¿Me puedes decirme dónde era ese viaje que hiciste? Que es que no recuerdo dónde fue. Me pasaron una imagen de un viaje en Austria, que había un muro repleto también de fotografías de supuestos masones.
y simbología repleta. A ver si algún día, cuando eso te la pasaré por privado y que tú que me des el feedback y se lo pueda decir, Vale. porque es de la moderadora esta imagen y justamente estaba el Papa, está diciendo, o sea, que para que tú veas. Bueno, Sí. pues nada, Otro tema, seguimos. Dime, otro tema dime. respecto a esto, si me dejas, Iván, muy, muy Sí, sí, brevemente, sí. porque es verdad que es muy difícil decir lo que te decía antes, ¿no? Los nombres de quién es y quién ha sido y tal, porque hay otra cosa que lo complica aún más, que es que para defender su grandeza, los masones, con cualquier relación que haya habido en algún momento de la vida de alguien con la masonería, ya lo consideran masón. Entonces, muchas veces no es 100% cierto, ¿no? Dicen, no, esta persona fue masón y luego lee su biografía y dice, no, lo que era que es verdad que se inició una vez, pero luego renegó y luego no sé qué, pero eso no lo cuentan. Eh, entonces es muy complicado saber realmente a ciencia cierta si esa persona era o no era. Es difícil. Ya. Pero bueno, como todo las logias y demás, dicen que una vez que entras, es como que al final nunca acabas saliendo del todo, ¿sabes? Es como que una parte de ti siempre va a pertenecer a ellos, ¿sabes? Por eso yo no Entonces, entraré bueno. nunca, porque sí que creo en algo de esto, en el tema espiritual, y creo que realmente cuando entras haces un juramento de entrada, y creo que ahí estás un poco vendiendo tu alma, y eso es lo que yo creo. ¿Eh? Entonces, y eso, ¿se puede volver a salir? Sí, se puede tal, puedes hacer trabajo, sí. De hecho, muchos de los exmasones que he leído han tenido, ha sido complicada su salida. Todos han abandonado la masonería porque se convirtieron al cristianismo, o sea, es decir, todos comparten eso. Y es cierto que los masones, cuando tú te vas de la masonería, lo consideran que eres un masón durmiente, es decir, estás como apagado, como un volcán, como apagado, inactivo, pero que cuando quieras vuelves otra vez a activarte y ya está. A no ser que ellos te expulsen, que es lo que llaman irradiar, o sea, tiene terminología muy suya, si te irradian, ya estás como rechazado no solamente de la masonería, sino de todo lo que pueda relacionar a la masonería, ¿no? De otras sociedades, de cualquier cosa que te pueda vincular a ellos, eso sí ellos te expulsan, que puede pasar, creo que es bastante raro, no tienes que liar mucho, pero sí que puede pasar. Si tú decides irte, lo llaman masón durmiente. Increíble, increíble. Bueno, para seguir avanzando, hay un sitio, ¿vale? Que esto lo descubrí hace poquísimo. No sé si tú lo conoces. Felicity. ¿Te suena ese nombre? No, ¿No? Pues mira, a lo mejor te puedo enseñar algo, ojalá. A ver si. claro que sí. Vale. Es un sitio. Te voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Para que lo podáis ver todos. Mira, es un sitio que está en Arizona. Le quieren llamar como que es una pequeña ciudad, pero vamos, consta de básicamente esta casa, esta otra, algún edificio más por allí y todo lo que está por detrás, ¿vale? No hay más, pero esto lo creó familias también importantes, ¿vale? Dentro de la masonería y hay muchísimo simbolismo, ¿vale? Cuentan en el podcast de Joe Rogan, cuentan dos chicas que no he sabido exactamente quién son, no me ha dado tiempo a investigar, ¿vale? Pero cuentan que vieron esto de pasada por Arizona y... a ver, espérate. Vale, que tengo el WhatsApp por ahí abierto. Bueno, pasaban de paso por aquí al lado y vieron todo esto, ¿no? Vieron una escalera, que creo que también es simbología, una escalera de caracol que no daba a Sí, ningún sí, sitio. sí, sí, Esto sí. al final es eso, ¿no? Lo del bucle este de que hablábamos. ¿Tiene Bueno, algo la que ver escalera con eso? caracol también tiene un significado con la construcción del Templo de Jerusalén, que es la historia del grado 3 del grado de maestro. ¿no? Es una de las leyendas o de los mitos más importantes en la masonería, que hablan de la construcción del Templo de Jerusalén por parte de Hiram Abish, que era el arquitecto constructor, que para ellos era como uno de los grandes maestros. De hecho, en la iniciación de ese grado te representan la muerte, o sea, tú mueres como murió él, te están como matando y resucitas, ¿no? Es bastante escéptico, pero lo hacen así. Y en esa leyenda dicen que la cámara de en medio, que es donde acudían los compañeros, se accedía por una escalera de caracol. Por eso es muy masónico y hace alusión al segundo grado, que es el de compañero, porque decían que en la cámara de en medio, que es la que estaba en el nivel de en medio, subiendo justo un nivel, era donde cobraban ellos el salario y tenían ahí unas contraseñas para que no se colara un aprendiz de un grado más abajo a cobrar un salario más pequeño, ¿no? O sea, a cobrar un salario mejor del que tenían. Ujú. Entonces, la cámara de en medio y la escalera de caracol es un elemento típico del Templo de Jerusalén en
la mitología de los... Pues ahora veremos, daré un poco la vuelta para que veamos toda esta zona. A mí esta imagen, esta pirámide me recuerda a ese capítulo de Los Simpson que es muy similar, ¿no? La entradita con la pirámide y demás. A saber dónde da esto, también te lo digo. Decían estas chicas que era muy curioso, porque la historia es que vinieron, lo vieron de lejos y vieron que había un tour, ¿no? Que podías ir a hacer un tour por este sitio y pues, oye, lo contrataron este tour y les recibió una mujer y un hombre de alta edad, de una familia importante también, y les hicieron llegar a esta pirámide y les decían que para hacer el tour tenían que firmar un papel con algunas frases un poco turbias. Evidentemente se negaron. No aceptaron y por lo que no pudieron hacer el tour. Pero bueno, aquí tenemos el grandioso Google Maps y el Street View para poder ver todo lo que hay aquí. Decían un dato curioso también, que había como 20 o 30 coches aparcados en el aparcamiento, pero no veían a nadie a los alrededores. O sea que probablemente estaban haciendo algún tipo de reunión y seguramente se entre por aquí a la reunión. Tiene toda la pinta. Parece como muy pequeño, ¿no? La pirámide seguramente sea para sí, algo... Yo creo que va hacia abajo, subterráneo, segurísimo, vamos, porque eso no tiene pinta de que haya mucho más ahí. Y luego, si vamos avanzando, aquí estaríamos al otro lado de la pirámide, también con una puerta. Todo esto es simbología, todo esto lo ves desde arriba y está lleno de triángulos y de un montón de cosas. Aquí estaría toda la historia. Esto dicen los que crearon esto, que le puso el nombre de su mujer, que era Felicity o su apellido. Está como la historia de la vida, ¿no? Y que le llaman que esto es el kilómetro... No, el kilómetro cero no, es el centro del mundo, le llaman a esto. El centro del mundo es este punto, ¿vale? Y bueno, aquí está la historia de California, aunque hay cuentan cosas de California, pero no solo de California. Hay todo esto que estás viendo está repleto de momentos históricos y momentos que rondan la masonería y todo esto. Luego vemos al final una iglesia también. Esto de hecho, no sé si lo puedo ver desde arriba. A ver si tengo la manera de ponerlo. Sí, mira. A ver, que lo he perdido un poco de vista. Me he perdido ya, me he perdido. Mira, aquí está. Bueno, si lo puedes ver es todo... Esto podría ser lo que sería... Espera, te lo amplío un poco, ¿vale? Un poco el sol, ¿no? Con esos rayos. Aquí lo tendríamos... Que he pensado también de eso es lo de la rueda del Dharma, que es también la cultura oriental, que tiene también parece un timón. Me ha recordado un poco eso. Que también hace alusión un poco a esto de pues las creencias orientales, ¿no? El karma, la reencarnación, todo es cíclico, todo esto. Pues todo está lleno de geometría. Aquí estaría la iglesia. De hecho, mira, aquí tenemos el ajedrezado. Totalmente. O sea, eso ya es decir, esto es masónico o Illuminati, pero... Y esto de aquí es la escalera, ¿vale? No sé si me puedo poner desde aquí, pero mira, aquí está, ¿vale? Sí. La escalera que no... Y esto es lo que le llamó la atención a estas chicas, que, oye, una escalera que no da a ningún sitio. También hay otro elemento en la masonería, en el simbolismo, que es la escalera de Jacob, que es la escalera que va de la tierra al cielo. Entonces yo creo que aquí están mezclando las dos escaleras en una. La escalera de caracol, que es la de la cámara en medio, y la que va de la tierra al cielo, que se supone que está más vinculada con esta masonería original, ¿no? De la creencia en Dios y todo esto. De hecho, en una de las tablas de logia se ve claramente el simbolismo, creo que es en la de primer grado, se ve la escalera, a veces con 5 peldaños, a veces con 7, que son como las virtudes que tienes que ir pues, teniendo para subir al cielo, ¿no? Pero yo creo que aquí juntan las dos escaleras en una. Pues mira, me gusta que no lo supieras. Es un sitio para investigar, ¿eh? No he investigado profundamente, pero estoy segurísimo que ahí se hacen rituales y cosas. Seguramente. Y además de la rama malrollera, ¿sabes? Tiene pinta. En cuanto he visto, es que además lo que tú dices, te transmite una energía. Cuando ves eso dices, mal rollo. O sea, puedes hacerlo bonito, puedes hacerlo que transmite, que te apetezca ir, pero porque te atrae, no porque tengas curiosidad de qué es esto que me da mal rollo, ¿no? Pero en cuanto ellos ponen simbolismo es por algo. Porque yo me imagino, de hecho, el sitio un poco así por dentro, ¿no?
Sí, bueno, esa es si no me equivoco, es el internet de la Gran Logia de España. Ah, esto es en España. Si no me equivoco, es la Gran Logia de España. Sí, de hecho, mira, ves que arriba se ve pequeñito, yo lo veo pequeñito, pero arriba pone, eso es, ALGDGADU. Eso significa a la gloria del gran arquitecto del universo, en español. Con el ojo. Sí. El sol y Y la bueno, luna, ¿ves? Tienes ahí el sol y la luna, el suelo con el ajedrezado. las columnas. Las columnas. También. Es muy curioso. Es que cuando te pones. A mí me hypea mucho todo esto, ¿sabes? Porque te empiezas empiezas a ver información y cosas. Y bueno, estoy segurísimo que tendrán alguna sala similar donde hagan rituales y vete tú a saber lo que hacen ahí. En, No. en algunos grados, cuando te inicias, tienen salas aparte. Por ejemplo, nada más entrar en el rito escocés, en el grado de aprendiz te meten en una sala negra, que obviamente está aparte de la logia, o sea, aparte del salón de logia. Y ahí estás como representando que estás bajo tierra, estás como si estuvieras muerto, por así decir, y ahí firmas tu testamento, es muy tétrico todo eso. Luego tienen otra sala para el grado justo Rosacruz, el grado 18, que le llaman la sala roja, que está aparte también. Bueno, esta ya era bastante roja, pero la otra supuestamente es aún más roja y es una sala diferente, con lo cual según qué cosas hagas dentro o sea, según en qué parte de la masonería estés, en qué grado estés, hay salas aparte donde te meten aparte para ese grado, para iniciarte en ese grado. Nos vamos quedando sin tiempo, ¿vale? Pero. Y tengo todavía un montón de preguntas. Pero me parece. A ver, estáis viendo, ¿no? Cómo vamos avanzando y la cantidad de cosas que hay. Investigaremos lo del sitio este en otro podcast porque me parece muy curioso. Y seguiremos hablando del tema masonería en otro podcast porque creo que nos da para infinidad de cosas. Luego te tengo que hacer más preguntas ya de la rama más misterio. A ver qué opinas tú, ¿vale? Dicen que está muy vinculado todo el tema Illuminati con esta leyenda de los Anunnaki y demás. ¿Hasta qué punto tú crees en esto? Pues justo el libro que me estoy leyendo ahora se sale un poco de la parte más oficial o de incluso masones que hablan de la masonería. Me estoy leyendo un libro que se llama El libro negro de los Illuminati, Robert Goodman, y entra, ya desde el principio, entra con todo esto, ¿no? De la parte de Nephilim, de reptilianos, todo esto. Yo, como tú, seguramente, llevo mucho tiempo pues, temas de conspiración y tal, y esto obviamente no es nuevo para mí. O sea, yo antes de saber sobre masonería ya había escuchado sobre todo esto, reptilianos, tal, desde hace muchos años. Yo era adolescente y ya escuchaba de esto y me veía documentales, entrevistas, estas cosas. Y es un tema que no descarto. O sea, quiero decir, es más difícil de demostrar porque estos ya son más teorías. Que bueno, teorías pues, puede haber muchas, ¿no? Es como la teoría de los niveles de los 12 niveles espirituales, ¿no? Las 12 dimensiones. Pues te lo puedes creer o no. Pues no hay manera realmente de demostrarlo. Sí, pero bueno, hay pequeñas claves, detalles, como por ejemplo sí, el tema egipcio. O sea, claro. todos los egipcios que había, bueno, ya había grabados de reptilianos y demás. Al final, sí. yo creo que los egipcios ya traían toda esta información que al final, pues toda la simbología egipcia está un poco traspasada a la masonería, ¿no? O sea, totalmente, eso es verdad. Totalmente. Entonces, o sea, la masonería tiene, o sea, al final dicen que cualquiera puede entrar, que cualquiera que sea creyente en la regular, tal, al final es como para mí como una estafa piramidal, ¿no? Te van metiendo poco a poco en un sistema en el que acabas modificando tus creencias originales y acabas, si llegas a grados altos, eso lo dicen ex-masones que han llegado a esos grados, todos coinciden en que hay un paganismo traído sobre todo de Egipto en la masonería en los grados más altos, en las creencias de los egipcios, ¿no? Dicen que de hecho la leyenda de Hiram-Abiz, el constructor del templo de Jerusalén que decía antes, es una manera simbólica de representar la muerte de Osiris, que es realmente la figura principal. O sea, lo egipcio es muy importante en la masonería y cuanto más subes en los grados, más te vas dando cuenta de eso. Y te lo dicen ellos mismos, ¿no? El significado realmente de la masonería está en hermetismo, alquimia, cábala, todo lo que es más pagano, o lo más antiguo, o lo más místico, que está, por supuesto, muy lejos de las religiones dogmáticas, por así decir, cristianismo. Bueno, el judaísmo tiene mucha relación con la parte de la cábala, porque la cábala es judía, pero el islam tampoco tiene mucha relación con eso, ¿no? Pero sí que hay lo egipcio es súper importante en la masonería y ahí estoy 100% de acuerdo.
Y en lo que dices de estos símbolos que te pueden llevar a pensar que hay cierta verdad en esto, pues también hablamos en cuanto a reptil, ¿no? La propia serpiente identificada con el mal, ¿no? Porque es una serpiente. Entonces, la gente no piensa esto o lo da por hecho, pero ¿por qué es una serpiente el mal? El que tienta a Dios, el que tienta a Adán y Eva. ¿Por qué es una serpiente? ¿O por qué es una serpiente Quetzalcóatl, por ejemplo, de los mexicanos? ¿O por qué hay tanto culto a la serpiente en las civilizaciones antiguas? Es verdad que da que pensar. Ahí ya te digo, nos estamos alejando del tema de masonería Sí, pura. sí, sí. No, nos alejamos totalmente, pero sí que es verdad que es como remontarse muchísimo más atrás de lo que sería pues, la masonería en sí, pero parece como que tiene raíces, ¿no? Y tiene vínculos directos con todo esto, estos antepasados y teorías que para mí cuadran bastante, pero bueno. No, si Dentro... preguntas a los masones, ellos dicen que el primer muchos de ellos, en las constituciones de ellos está, para ellos el primer masón fue Adán. Luego hay figuras de la masonería para ellos muy importantes como Noé, como Moisés. Entonces, ellos van tan atrás como en la historia, ¿no? Claro, Pero no hay pruebas de que esto fuera así realmente. Asumen claro. que es así, pero porque les beneficia a su teoría y a su doctrina, ¿no? Y dentro de la rama misterio y más actual, ¿vale? Porque esto sí que podría estar más vinculado al poder. ¿Tú crees que yo estoy mucho hablando de esto últimamente? Porque me parece increíble todo lo que estamos viviendo. Pero ¿crees en los proyectos como el HARP, el Bluebeam y todo esto? ¿O...? Totalmente. Harp para mí no tiene nada de conspiración. O sea, Bluebeam sí, pero Harp, o Sí, sea, bueno, está la imagen. está ahí. Está ahí, La está ahí, imagen sí. en Alaska, o sea, se ve que tienen poder para hacer lo que quieran con el clima, pues no sé hasta qué punto todo lo que quieran, pero que tienen cierto poder, yo creo que sí. El Blue Beam es una teoría muy interesante y yo creo que, ¿por qué no? O sea, si realmente, o sea, al final, más que pensar si es posible o no es posible, yo pienso en la motivación que tendría el que lo llevaría a cabo, ¿no? Si estamos viendo la cantidad de manipulación que hay con los medios que hay a día de hoy, en televisión, en cine, en música y tal, sobre todo a nivel de informativos, que ya no son tales, ¿no? Ya es propaganda. Todo lo que hay, pues si lo quieren llevar a otro nivel más extremo para generar un shock, que es lo que quieren, al final la relación con la masonería es acabar con el mundo actual y crear uno nuevo que ellos quieren crear, ¿no? Pues para crear su mundo tienen que destruir el que hay ahora. Esto es una doctrina que vemos también en la antigüedad, que es solve et coagula, eso se ve en la alquimia. Solve es destruir, disolver, coagular es construir, ¿no? A nivel filosófico es destruir para construir algo nuevo. Y eso se ve en la doctrina masónica, sobre todo en los grados más altos, ¿no? Pues esto es lo que quieren hacer, quieren acabar con el mundo que veníamos teniendo en los últimos 20 siglos y crear uno nuevo. Poquito a poco, pero al final yo creo por alguna razón que desconozco y no sé por qué, parece como si se estuvieran quedando sin tiempo y por eso cada vez se dan más prisa y lo hacen todo cada vez más, para mí más cutre, porque es más evidente, ¿no? Entonces, desde la pandemia y tal, bueno, la pandemia se ha visto claramente, pero esto venía de antes. Parece como que se quedan sin tiempo y yo creo que están buscando hacerlo ya de manera radical con un shock y tal. Entonces, la teoría de Blue Beam entra aquí en juego por eso, porque sería la manera en la que volverías a todo el mundo paranoico pidiendo una solución, que esto es como funciona siempre, ¿no? Problema, reacción, solución. Ellos buscan una solución para lo cual crean previamente un problema. Para llegar a una solución que no se llegaría si no se crea ese problema previo, ¿no? Véase, queremos vacunar a todo el mundo, vamos a crear una pandemia, por ejemplo. Efectivamente. Pues ahora con esto, si quieres crear un único mundo, o sea, un gobierno mundial único, que es lo que buscan, un nuevo orden mundial, con un solo gobierno mundial, una sola moneda, todo controlado, la gente no va a aceptar eso, a no ser que pase algo muy gordo, real o inventado, que parezca que sea real, para que la gente lo acepte, ¿no? Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, a menor escala, el 11S. El 11S supuso un antes y un después en las normativas de aviación, de viajar, de los controles que hay para todo, y aparte metieron el miedo permanente, ahora es el cambio climático, en su momento era el terrorismo, ¿no? Algo que nunca va a terminar porque siempre va a haber ese enemigo invisible, llámese terrorismo, llámese clima, llámese tal, que les viene muy bien para forzar cambios, para llegar a establecer este nuevo orden mundial o este nuevo mundo que quieren ellos crear o que quieren imponer. Que para mí es la palabra, imponer. Te guste o no, ellos lo quieren imponer, porque para ellos es el mundo correcto, para su propio beneficio. Ese es el tema. Pues
Bueno, todo tiene su sentido, podría llegar a tenerlo o no. Y ya, bueno, para ir acabando, lo siento, gente, sé que tenéis un montón de preguntas, pero es que se nos acaba el tiempo. Pregunta rápida, ¿crees que habrá algún masón viendo este podcast o que lo va a ver? Seguramente. Seguramente, y serán de los que dicen, como no es masón, no tiene ni idea. Porque como no estás dentro... me imagino que los que piensan así pensarán también que cualquier historiador que hable del siglo XIX hacia atrás no tiene razón, porque como él no vivió en esa época, no tiene por qué saber lo que es. O Claro. el que dice, a lo mejor, seguramente, que no puedes hablar del nazismo porque no eres nazi. Esa es la lógica, ¿no? Como no eres masón, no puedes saber lo que es la masonería. Y ahí estoy de acuerdo en una cosa con ellos. Yo no sé lo que es la gnosis y ese camino iniciático porque no estoy dentro y ahí eso lo comparto, ¿no? Y no quiero saberlo. Pero lo que sé es lo que dicen exmasones que sí han pasado por eso. Lo que digo yo, obviamente, yo creo mi propio argumentario y pues tengo mis propias ideas, ¿no? En base a lo que leo. Pero la manera en la que me gusta trabajar, y de hecho es como trabajo en mis vídeos, es mostrando las citas textuales de los libros que yo utilizo, o sea, para que se vea que no me invento las cosas y la Claro, claro. mayoría de las citas son o bien de historiadores, que son o no masones, o bien de masones que han pasado por ahí. Entonces, Efectivamente. si un masón me dice a mí, no, como no eres masón, no tienes ni idea, pues estás diciendo, no tiene ni No, pero idea también, ninguno de los masones que han escrito esos libros, ¿sabes? efectivamente, también hay que separar, y esto lo tendrían que saber ellos y cualquier otra persona, separar un poco la creencia propia Uh -huh. de la información verídica. O sea, vamos a ver, Totalmente. no es lo mismo la información que damos con pruebas a mi propia creencia a cosas un poquito más allá. Que Uh pueden -huh. ser verdad o no porque tiene pinta de que sí que lo sea, pues oye, pues puede ser. Déjame pensar libremente, ¿no? Pero Uh bueno, -huh. hay que saber separar eso, la información real, de la que yo creo que puede ser en otros aspectos. A ver, He de puedo decir decir una una... cosa, Sí, dime, dime. Iván, aquí relacionado con esto. Bueno, sabes, de hecho me contactaste porque yo hice un podcast hace como un mes y pico con los chicos de Volcas, muy majos tal, y ahí he visto comentarios y he visto comentarios de todo. Mucha gente que me agradece por la información y tal, muchos que tiran mucho hate y mucha mierda, pero ninguno me habla a mí directamente. La única persona que se me ha acercado siendo masón a hablarme fue por Instagram en privado, un chico súper simpático, por cierto, bueno, más que simpático, educado. No puso en tela de juicio nada de lo que yo dije, lo único fue la parte de las superlogias, que él no creía en eso, pero no tiró por tierra nada de lo otro que dije y de hecho estuvimos hablando muy educadamente, compartiendo referencias de autores, algunos de los cuales yo le dije que él no conocía. O sea, para que veas que estar en la masonería no quiere decir que sabes más que alguien que ha estudiado, que ha leído historiadores u otros autores de la masonería que muchas veces ellos mismos no conocen o no han leído, ¿no? Pero sí Claro. que los que se me han acercado a mí directamente a escribirme, ninguno ha sido despectivo o ha sido para pues intentar desacreditarme, lo que sea. Los que lo hacen ponen el comentario ahí, además todos dicen es mentira, no dicen por qué, nadie dice, o sea, atacan al mensajero, no al mensaje, pero Ya. cuando me hablan a mí, siempre, de momento hasta ahora, ha sido pues con buenas palabras y en forma educada, sean o no fueran. Eso es otra de las cosas que también hay que separar de la gente buena Uh -huh. y ciertos puntos a otro tipo de gente que... Pero esto en general, sea, estés dentro de la masonería o no lo estés, hay gente buena y gente mala. Eso también hay que Totalmente, saber separarlo y ya está, totalmente. no hay más. Vale, me está preguntando, ¿puedo decir una curiosidad? Puedes decírmela, venga. Últimas preguntitas ya, que nos vamos a ir ya mismito. Así que dímela, que vamos con ello. Tengo un amigo que estuvo estudiando en los jesuitas y cuando le conté lo de los dos chavales que me llevaron a la iglesia que pertenecían a una especie de secta llamada los Kikos y Uh que -huh. uno de sus símbolos era la estrella y me dijo, fíjate en esa estrella y la verás en muchos sitios sin darte cuenta. ¿Te suena algo de esto de los Kikos o no? Sí. Los ¿Sí? Kikos es, bueno, el camino neocatecumenal es una rama de la iglesia más humilde, pero sin nada que ver, que yo sepa, nada que ver con la masonería. Que yo sepa. Nada que ver. Vale, A lo pues mejor me mira. equivoco, pero que yo sepa, nada que ver. De hecho, es una doctrina cristiana a priori contraria a la masónica. Perfecto. Pues mira, una duda más resuelta. Y poco más. A ver, tendría aquí infinitas preguntas, pero te voy a decir una cosa. Si te apetece, y te lo digo aquí públicamente, ¿te gustaría volver más adelante
y que hablemos de un poquito más todos los temas que no hemos tocado hoy. ¿Te gustaría? Por supuesto, yo Pues las puertas abiertas, Iván, encantado de que me recibas en tu canal. Y nada, yo por mí, si tengo tiempo, por supuesto, claro que no. O sea, claro que sí, ¿por qué no? perfectísimo, perfectísimo. Sí, por favor. La gente está con ansias. Yo tengo que decir que para mí es uno de mis podcasts favoritos porque es una de las cosas que más me llaman la atención en todo el tema conspiraciones, llamémoslo así, ¿vale? Y que al final es eso, es la base de todo. Y creo que esto daría para infinidad de podcasts y un montón de información que podríamos traer. Así que nada, lo dejamos por aquí. Yo el tema ya adrenocromo y esto no lo he tocado, aunque me resulta muy curioso, ¿vale? Pero Eso ojito. es una de las cosas por las que me atacaron más en otro podcast. Y Normal. mira que lo dije 2 veces. Esto nos estamos saliendo del tema de tal. Pues es verdad que ellos lo montaron al principio, como que parece que hablo de masonería y esto. Y es verdad Claro. que es posible, es muy probable, de hecho, no tanto masonería, sino ya más la parte Illuminati de la masonería y el poder, tengan Efectivamente. este tipo de prácticas. Pero Claro. no quiere decir que los masones hagan esto. Hay que separar, volvemos Totalmente. a repetir, hay que separar. No Sí. todo es lo mismo, aunque esté un poco vinculado, no tiene que ver que sea lo mismo, ¿vale? Así que, por favor, masones, no estoy diciendo nada raro, ¿vale? Simplemente, y lo que digo es eso, hay que separar y ya está, no hay nada más. Hay que además, desde todo el respeto a todo el mundo, simplemente traemos información y cosa que pues que va rondando por ahí, que la gente sabe y ya está. Así que nada, Pablo, un placer de verdad haberte tenido por aquí. Espero que no se haya quedado nada en el tintero de todo lo global. Yo creo que hemos tocado bastante bien. Aunque falta muchísima información por traer, que espero que podamos hacer no muy tarde el siguiente, la parte 2 de esto. Y nada, un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y haber estado por aquí. Y poco más. Pues nada, el placer es mío, Iván. Gracias por invitarme, por tu tiempo y por dejarme compartir, pues bueno, no sé si decir poco, mucho o regular que voy sabiendo de masonería. Obviamente es como lo de la madriguera del conejo, ¿no? Cuanto más vas cayendo, más vas queriendo saber. Entonces, por supuesto, te abre. Cuanto más lees, más preguntas te vas haciendo y más difícil de responderlas porque vas llegando ya a un nivel cada vez más profundo donde las respuestas son más complicadas, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, lo que voy sabiendo, pues te agradezco que me dejes aquí un espacio para poder compartirlo y encantado de tener, por supuesto, una parte 2 o 3 o las que hagan falta. Perfecto, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias. Despedir por aquí, darle las gracias por favor a Pablo, que ha sido espectacular. Darle apoyo ahí por redes sociales. Que sepáis que en Rumble o Ramble o como se diga, tiene su, se podría decir podcast también, o canal de difusión, por así decirlo, Sí, donde tú muestras toda la información. Tiene vídeos muy interesantes, así que pasar por ahí, darle apoyo. Y nada, Pablo, un placer, muchas gracias y nos vemos muy pronto, ¿vale? A ti, un abrazo, Iván. Venga, un abrazo, un abrazo. Bueno, gente, pues nada, me ha parecido súper interesante. Me quedo con esa miel en los labios de poder hacer muchas más preguntas. Pero el tiempo es oro, el tiempo se acaba y no podemos... no hay más tiempo del que disponer hoy, pero habrá, ya lo habéis escuchado, una segunda parte en la que tocaremos muchos más temas. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Una noche más, un podcast más. Llevamos ya 10 podcasts, el siguiente es el 11, mi número. Viene tema paranormal, ¿vale? Estaremos hablando de cosas paranormales y demás. Espero que os haya gustado, gente. Un besito fuerte. Se os quiere, muchas gracias por el apoyo. Y nada, pues a seguir todas las redes, que tenemos vídeos, hay TikToks y hay de todo. Venga, un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Buenas noches. Os quiero.